Bueno, bienvenidas y bienvenidos todos hoy. He visto muchas caras nuevas, así que bueno, brevemente os explico. Somos un colectivo que se llama IT Guys. Organizamos, bueno, llevamos 2 meses cortos con una edad de por medio organizando actividades. Estamos organizando un taller o una charla al mes. Y básicamente la meta de todo esto es acercar a las personas a la informática y la tecnología en general, sobre todo centrarnos en mujeres. Porque ahora estamos en una situación en la que el mundo de la informática, el sector laboral, necesita mucha gente, de hecho hay más oferta que gente, y bueno, pues de alguna forma, a base de talleres y charlas de todos los niveles, ir acercando a la gente a este sector y que se vea que no es aquello una cosa completamente inalcanzable, inabarcable. De hecho, a base de estudiar unos meses, un poco más de medio año, es posible conseguir un trabajo en el sector. Entonces, para la gente que bien está en el paro, que bien quiere cambiar de profesión, es un sector muy bueno y además es un sector que, como está a la vanguardia, busca incorporar a más mujeres, porque hay un desajuste brutal, como en todos lados, pero bueno, aquí se trabaja un pelín más a la hora de intentar compensar esa brecha. Entonces, hoy traemos una charla de, como bien indica el nombre, de ciberseguridad a un nivel básico. No vamos a meternos en cosas tecnológicas, o sea, técnicas y tal, simplemente para algunas pautas sobre esto, ¿vale? Yo soy Anastasia Contrantiva, soy traductora, cada vez soy más ex-traductora, me estoy formando para incorporarme al sector como administrador de sistemas y la verdad es que desde siempre he sido bastante una friki de la privacidad y de dónde van mis datos y qué hacen con ellos y todas estas cosas, pero desde que me he metido en el sector de la informática, pues evidentemente más. Y bueno, me acompaña hoy aquí. Yo soy Diego. Llevo casi un cuarto de siglo operando golpes en un teclado y bueno, soy administrador de sistemas, ahora estoy con la nube y estas historias. Y poco más. Ya está, ya. Ya sí, soy muy somero. Vale. Antes de empezar, os queríamos enseñar una cosa que nos impactó bastante, lo vimos hace unas pocas semanas. Es un artículo de un periódico, el New York Times, ¿vale? Es pequeñito. Y, bueno, no se ve muy bien. Cada punto verde es un móvil, un smartphone, ¿vale? Bueno, un móvil, vamos a dejar un móvil. Entonces, esto es una playa de Los Ángeles, esto es el Pentágono, ¿vale? Estos son todos los datos que tiene la Casa Blanca, todos los datos que tienen las operadoras en Estados Unidos. Esto no es ninguna empresa que lo tiene, como aquí Telefónica, pues allí las operadoras, ¿vale? Y esto, bueno, es la casa de recreo de Trump. Y falta el Pumarejo, ¿eh? sí, No es que fue más importante, como la Casa Blanca, claro, no lo entiendo. La NSA no viene mucho por aquí, tiene un satélite nada más y no les capta bien. La cuestión es esto, esto es Central Park en Nueva York, ¿vale? Y dice que en la imagen hay 10.000 puntos, es decir, 10.000 teléfonos móviles, ¿vale? Pero pueden llegar a quedarse con uno y rastrearlo a lo largo de todo el día, y ese pobre turista no sabe que le han hecho toda la ruta que ha pillado por Nueva York, ¿vale? Con un solo teléfono y sin que tengan control. El artículo está disponible online, la verdad es que está muy bien, es bastante preocupante. Está en inglés, vamos a dejar la presentación en la página, podéis acceder a todos los enlaces luego para echar el vistazo. Sí que está en inglés, pero forma parte de una serie de artículos sobre privacidad que ha sacado el Ministerio. Ya han empezado fuerte. Sí, pone 0 privacy, o sea que privacidad ni nada parecido. Antes que nada, yo tenía que meter un link de datitos. Una pequeña aclaración sobre todo esto. Vale, está llamando. Una pequeña aclaración sobre todo esto. Lo que vamos a hablar hoy simplemente son datos, son formas de intentar proteger nuestra privacidad. Ni mucho más lejos de la verdad queremos decir que eso es lo que hay que hacer. Es decir, cada uno coge la información que quiere y la aplica de forma que quiera. No pretendemos que tires el móvil al váter y lo vayas al monte vivo, ¿vale? Porque básicamente esa sería la única solución para estar cero expuesta a todas estas cosas. Pero sí que es usar nuestra tecnología de forma responsable y saber lo que nos pasa a la hora de usarla. Luego aceptándolo o no, pero usarla de esa manera.
Primero vamos a ver qué es la ciberseguridad exactamente. Hay muchísimas definiciones, rodando por internet y por todos lados. La que más nos ha parecido más o menos acertada es esta. La ciberseguridad es la práctica de defender los ordenadores, los servidores, los dispositivos móviles, los sistemas electrónicos, las redes y los datos de ataques maliciosos. Simple y directo, es la forma que tenemos de protegernos a nosotros mismos. Si lo extrapolamos a un usuario medio, no estamos hablando de informáticos, es la protección de nuestra privacidad. ¿Cómo podemos enfrentarnos a la protección de nuestra privacidad? En esta charla simplemente nos centraremos de forma muy esquemática y muy por encima, peleando por aquí y por allá, en estos tres ámbitos. En casa, fuera de casa y sobre todo en las amenazas móviles, que básicamente son los smartphones y es lo que llevamos encima, que va obviamente en todas esas secciones. Siempre que hablamos de privacidad y siempre que hablamos de ciberseguridad, creo que el 99% de las veces que hemos sacado el tema, porque obviamente somos unos pesados y eso lo sacamos siempre, nos dicen lo típico de, pero yo no tengo nada que ocultar, ¿qué más me da? Si yo no soy nadie. Y aquí hay que señalar la principal diferencia entre privacidad y tener algo que ocultar. Tú, por mucho que no tengas nada que ocultar mientras duermes, no te gustaría que alguien te grabase. Esa es la diferencia. Es más, el derecho a la privacidad está recogido por la ley en España. O sea, tenemos derecho a nuestra privacidad. Y más que eso, no es tan importante lo que tenemos en nuestra posesión, los datos, no tienes que ser presidente del gobierno y tener unos archivos súper importantes. Realmente eso no es lo importante es nuestros datos en conjunto con los de muchísimas otras personas. Y gracias a eso pueden formar patrones de comportamiento, sacar muchísima información de mercado y al final sacar dinero de esto y sacar provecho. Entonces, no es importante nuestros datos como individuos, sino cuando se recogen muchísimos. ¿Vale? Entonces, aparte de esto, no hay datos fiables de qué hacen con esa información. Hay algunas leyes, no están todavía en día del todo, y no se sabe dónde van nuestros datos. Nos enteramos cuando hay alguna fuga, y sabemos que se han fugado y estos datos andan por ahí rondando, pero nunca sabemos qué hacen las empresas. Y ellos lo recopilan, evidentemente Google, siempre suena Google por todas partes, hoy hablaremos bastante de Google, pero nunca se sabe. Entonces, claro, a mí no me gustaría que mis fotos, aunque sean mis fotos con mi familia, estuviesen por ahí. Esa es simplemente Vale. Vamos con la primera sección, que es la de casa. Bueno, yo no pongo GIF de gatitos, ¿vale? Yo pongo fotos de post-it en monitores. Lo relativo a la seguridad es prácticamente lo mismo, es lo que todo el mundo hace. En casa lo que hay un dicho en informática que es que la parte más débil de toda la cadena siempre es el usuario, porque elige las contraseñas más peores, las peores contraseñas del mundo las elige un usuario. Entonces, lo primero que tenemos que ser conscientes es de que hay que utilizar contraseñas más o menos seguras. Esto lo habréis escuchado 1.000.000 de veces. Aplicarlo es otra cosa, ¿vale? Normalmente utilizamos contraseñas que recordamos y utilizamos siempre la misma en todas partes. En Gmail, en Hotmail, en Facebook. Y eso es un problema, porque, como ha dicho Tasia, hay filtraciones y esas filtraciones incluyen cosas como la contraseña y la cuenta de correo. Si cogen tu cuenta de correo y se ponen a probar en Facebook, Twitter, Gmail, no sé qué, con la misma contraseña hay un 85% de posibilidades de que terminen entrando en 3 o 4 servicios. Y eso no es divertido, ¿vale? Entonces, es importante construir una buena contraseña y eso básicamente, ahora veremos un ejemplo, pero básicamente es lo que nos han dicho siempre. Mayúsculas, minúsculas, números, caracteres extraños como el dólar, la exclamación, la ñ es fabulosa, ¿vale? Porque a los yankees la ñ les descoloca todo. Es un carácter que ni siquiera tienen en el teclado, por lo cual no saben poner. Y iba a decir algo más de contraseñas. Bueno, voy a poner un pequeño ejemplo. Vale, hay páginas como esta que nos dicen si nuestra contraseña es segura, ¿vale? Entonces, cuando yo empecé en informática era bastante común poner tu nombre como contraseña, usabas tu nombre y un 0 detrás, porque colaba en todas partes. Y eran 6 caracteres mínimo, por lo cual siempre funcionaba bien, ¿vale? Si te llamas Eva, por ejemplo. Bueno, si te llamas Eva no, pero podrías Eva María, ¿vale? He puesto Diego 0. Es una contraseña de mierda, llevaría 54 milisegundos. ¿Vale? Eso no es... Bueno, es muchísimo menos que un segundo. A un ordenador de hoy en día. Una contraseña de 16 caracteres
a un ordenador potente, no excesivamente potente, le lleva, creo que eran 4 horas. Con lo cual, y son 16 caracteres normalitos. ¿Vale? Con lo cual, esto da una idea de o sea, hoy en día la capacidad de cálculo es infinita, podemos hacer casi cualquier cosa y además tenemos el problema de que necesitamos recordar las contraseñas. Y el problema lo tenemos nosotros. Voy a poner una contraseña un poquito más compleja. ¿Vale? Si por ejemplo elijo enero de 2020, no sé, enero 2020 y $1. Esta contraseña ya llevaría 6 años averiguando. Es un poquito mejor. No es mucho mejor, tampoco son tantos caracteres, pero he puesto enero en mayúsculas, lleva números, en la E de enero, y lleva $1 al final, que hace que sea un poquito más complicado. Si le quito el dólar, ¿vale? Estamos en lo mismo, 4 días, tampoco es tiempo. Y ahora voy a poner una de mis contraseñas, ¿vale? Esta es una. Tengo 3 o 4 que son peores. Y tengo un amigo que es peor que yo, ¿vale? O sea, a ella le pone ahí que has pasado, no le pone 300 millones de años. Tú sabes que ahora mismo esa página tiene tu contraseña, ¿no? No, esto está escrito. Se queda en el ordenador. Ah, bien. Por favor, ¿eh? Por favor. Por un momento me he hecho dudar. No. Salvo que en JavaScript se puede hacer petición de años. Java que hay Java, sí, en Rafa que No quieres saberlo. Si lo has hecho tú. no he dicho en dónde está esa contraseña puesta. Para llegar a usarla hay que pasar por 3 o 4 filtros. Pero bueno, no importa. ¿Qué es el otro? Hay otros factores de autentificación que hablaremos de ellos que puedes complicarte la vida prácticamente todo lo que tú quieras. Y un poquito más, sí. Entonces, lo bueno de las contraseñas, o lo malo de las contraseñas, es que necesitaríamos uno para cada servicio que utilicemos. Cada vez que utilizamos más servicios. Casi para todo te hace falta una aplicación en el móvil, una cuenta de correo, te hace falta una contraseña nueva. Eso son muchísimas contraseñas. ¿Vale? Si encima, yo antes tenía un truco que era, si tenía que elegir una contraseña, elegía de varios libros, elegía una palabra de cada uno de los libros en diferentes idiomas y le añadía un número o un carácter extraño, un dólar, una exclamación, un guión bajo, una cosa así. Y eso te da pues una contraseña segura, pero es difícil de recordar, sobre todo si tienes que recordar 14. Entonces, para eso tenemos gestores de contraseñas. ¿Vale? Básicamente es un fichero que está cifrado y te tienes que acordar de la contraseña que descifra el fichero. Y ese fichero contiene todas tus contraseñas. No te hace falta recordar nada más. Entonces, bueno, no es que sea muy útil, es extremadamente útil. María y yo los usamos continuamente en el curro. O sea, de hecho, yo lo tengo ahí lanzado siempre y copio y pego las contraseñas sin preocuparme de tal, porque son contraseñas de 50 caracteres. O sea, ya no es que ni siquiera voy a intentar recordarlas porque no me da. ¿Vale? Entonces, bueno, he puesto 2, Kipas y Laspas. Hay más, Hay muchos más. Laspas lo bueno que tiene es que se integra con el navegador. Y dice, bueno, generar una contraseña para esta página web. Y te lo pega ahí y tú te olvidas de la contraseña. Cada vez que utilices o sea, siempre tienes que utilizar el mismo navegador, obviamente, y el mismo usuario, pero te pega la contraseña sin problemas. Diego, perdona, Sí. KeePass también, pero KeePass XC. Lo hace Sí, también, sí. lo integra y además no tienes que pagar. Laspas, sí, Kipas es open source y Laspas. Sí, no sé, lo que pasa es que bueno, como yo lo uso con Linux, he tenido errores. ¿Vale? Me ha puesto las contraseñas en el correo y lo he enviado. O sea, no... Qué bien. Sí, un desastre. Otra cosa buena que tienen los gestores de contraseñas es que te generan la contraseña, traen un generador de contraseñas. ¿Vale? No tienes que currarte tú la contraseña buscando en los tomos de los libros la siguiente palabra. Entonces, es como esto, ¿vale? Bueno, se ve muy mal, ¿vale? Pero aquí veis básicamente que incluya los números, que incluya mayúsculas y minúsculas, que excluya caracteres parecidos como cero y mayúscula, que incluya caracteres ambiguos y tal cual. Y entonces veis, bueno, pues generamos una contraseña de 16 caracteres. Y le damos aquí y la contraseña se revela. ¿Vale? Tampoco es que sea excesivamente buena, pero yo utilizo un número un poquito más alto
Y marcando todas las cosas, sí. ¿Vale? Y esto ya sí es más complicado. Además, este mola porque te pone aquí, para recordar esta contraseña tienes que poner Walmart, Visa, Jack en mayúsculas. Y dices tú, claro, voy a ir yo pensando Walmart, Visa, Jack. ¿Vale? Y es un poquito más complejo de recordar. Esta contraseña directamente ni siquiera se la... Diego, el KeePass y el otro supongo que son multiplataformas, que la gente con Windows, con Linux... Seguición de Atlanta. Sí. Yo en mi caso concreto utilizo KeePass, la última versión, que es la X no sé qué, que lo uso en un Mac con Linux, en el móvil, que es Android, en el curro tengo un Windows y también lo uso allí. O sea, que... Lo puedes usar tanto en el móvil como en el navegador. En el móvil, ¿no? Sí, claro. Las PAS también tienen soporte para lo mismo y soporte para ellos y demás. Claro, a ver, tú tienes que tener tus contraseñas en cada parte, no te sirve nada. No, es que no sabía que estaba para el móvil, ahora tengo. Yo lo primero que miro, que puedo usar un móvil y tableta. Tú tienes iPad y Android. Ah, bueno. A lo mejor para el iPad, bueno, para el iPad también. Está en todas partes. Como veis, la contraseña que saqué antes de 50 caracteres lleva un poquito de tiempo, ¿vale? Obtenerla. Vale. Y esto con respecto a las contraseñas. No hay ninguna charla de seguridad que no hable de contraseñas. Lo siento, pero teníamos que meterlo, ¿vale? Viene en el contrato. Vale, en casa. En casa la puerta de entrada a los cacharros, a cualquier cosa que hablen unos y ceros, es el router, ¿vale? Y es el aparato más denostado del mundo. Normalmente está o dentro de un armario, o debajo de un armario, o escondido en algún lugar, o detrás de la Play, ¿vale? Nadie se preocupa del router, se instala y se olvida. Y para ser la puerta de entrada a casa, la mayor parte de las veces, o bien tiene una contraseña que es admin, usuario con contraseña admin, que eso es horrendo, o bien tiene la contraseña por defecto que te pone el fabricante no, la operadora, que se puede sacar de datos que te da el móvil, como el router, como la wifi y demás, puedes sacar la contraseña del usuario que administra el router. ¿Vale? Entonces tampoco es que sea muy seguro. Hay un par de cosas que se pueden hacer para mejorar un poquito eso, que es primero comprobar que no es el usuario por defecto o la contraseña por defecto, cambiar uno de los dos, preferiblemente la contraseña. Y no dejéis un post-it pegado encima del router. Bueno, que tampoco es tan mala idea, porque como está escondido detrás de la Play y bajo el armario, pues no va a llegar nadie. Luego, normalmente tenemos la wifi por defecto que nos instala el que viene a instalarlo, o la que trae el cacharro con el kit de autoinstalación, que tampoco es una contraseña, suele ser por defecto y tampoco es que sea la bomba. Con lo cual también es buena idea cambiarlo a algo un poquito más lógico, meterle un par de números y un guión bajo. Con lo cual ahí ya incrementas bastante la seguridad y ya te aseguras de que tu conexión wifi es que no se cuela nadie. Una cosa un poquito más profesional, que tampoco es muy complicado, es filtrar por MAC, ¿vale? La MAC es un número que tienen todos los dispositivos de red y todos son únicos, con lo cual... es como el DNI de cualquier dispositivo. Es como el DNI, exactamente. Entonces solamente el que tenga el DNI 1 pasa y utiliza la wifi. Y hay una cosa que traen últimamente un montón los routers. Antes el router era una caja que hacía dos cosas y las hacía bien. Ahora traen un montón de gilipolletes, de servicios activados por defecto. Te traen compartición multimedia, te traen servidores para que puedas subir ficheros, te traen un montón de cosas. Antes eso estaba detrás del router, porque la función del router es otra, pero ahora ya lo han metido ahí y lo tienes activado por defecto, y ni siquiera lo sabes. Entonces, si te has metido para cambiar la contraseña y ves que hay cosas que ni siquiera sabes que son, desactivas. Es bastante más seguro y el router no va a dejar de funcionar por eso. Simplemente vas a dejar de tener cosas colgando por ahí. Hay puesto ordenadores y portátiles, con una clara redundancia, pero bueno, los ordenadores, ¿vale? Ordenadores, tabletas y demás, móviles, eso, hay que mantener el sistema operativo y los programas lo más actualizado posible. La semana pasada caducó el soporte de Windows 7, del todo, ¿vale? A no ser que seáis una empresa y pagáis una pasta enorme, no va a haber soporte de seguridad para Windows 7. ¿Qué significa eso? Que si ahora, pongamos que hoy descubren algo, un problema que tiene Windows 7
y que permite dar acceso o entrar en un Windows 7 simplemente escribiendo una cosa, pues estáis vendidos, ¿vale? Esto me recuerda que mi padre tiene Windows 7 en un ordenador, pero bueno. Hay que mantener los sistemas operativos lo más actualizados posibles, a pesar de que Windows 7 muchas veces por culo y se ponga a actualizar, desactualice, actualiza, y aunque solamente sea por eso, esto evita un montón de problemas posteriores, ¿vale? Hay otras defensas, como los antivirus, los firewall, etc., que en el caso de Windows lo mínimo es un antivirus, lo mínimo. Hoy en día hay antivirus gratuitos que además de tener un firewall. ¿La Gata está asistiendo a la charla? En caso de Linux no le Aplicación familiar también. Sí. Y luego hay una cosa que he puesto aquí. Tendemos a enchufar cualquier cosa a los Windows, a los ordenadores, ¿vale? Antes eran los disquetes, los debo decir más complicado, pero por ejemplo los USB es bastante... Qué bonito. Llevamos 2 semanas practicando para esto. Es bastante peligroso encontrarse un USB por la calle y enchufarlo de buenas a primeras en un ordenador, ¿vale? He puesto una mención ahí. Un tipo encontró uno en un parking en Irán. El virus más peligroso y más complejo que se ha desarrollado nunca lo activaron porque un tipo encontró en un parking en Irán un USB y se lo llevó a casa y lo enchufó, ¿vale? Se llama Stuxnet y estaba diseñado para alterar la velocidad de centrifugado de las centrifugadoras de uranio. Estaban desarrollando, creen que están desarrollando una bomba atómica, entonces dijeron, vamos a joder ese uranio. El uranio no tiene nada. Entonces, desde un parking, un ingeniero encontró el USB en un parking, al lado de su coche, desde ese parking consiguieron meterlo en unas máquinas que ni siquiera tienen teclado, a base de ir saltando de máquina en máquina hasta que llegaron al destino final, ¿vale? No hacía nada intermedio, sino la idea de llegar hasta el final, y lo consiguieron a base de eso, ir saltando de Windows en Windows, a no sé qué, y hasta al final llegaron a un cacharro que no hace absolutamente nada más que una cosa, y lo alteraron, ¿vale? Entonces, no es buena idea encontrarte, si no le vale al ingeniero, no es buena idea encontrarte un USB y pincharlo, oh, qué bueno, a ver qué tiene, porque hoy en día los USB son bastante peligrosos, sobre todo dependiendo de qué sistema tengas en un ordenador. Vale. ¿Os suena? Risa histérica. No voy a preguntar quién tiene vacas. No lo voy a hacer. Pero podéis, ¿vale? Las copias de seguridad son las grandes olvidadas. Yo trabajé en una empresa cuyo producto principal era copias de seguridad. Y aprendí un montón de cosas. Sobre todo, que después ya está. Él acaba, no pasa nada. Vale. Bueno. Las copias de seguridad son importantes, ¿vale? Nos mantienen los datos que tenemos, que podemos pensar que son gilipolleces, vale, pero son nuestras gilipolleces. Y no sirve de nada llorar después porque aquella gilipollez la querías, ¿vale? Entonces, es bueno hacer copias de seguridad que sean periódicas. De las fotos de la primera comunión y ninguna más no es una buena idea. Tienen que ser periódicas y tienen que estar, por ejemplo, cifradas, ¿vale? Entonces, una buena copia de seguridad tenemos que hacerla en un dispositivo que sea externo al ordenador que vamos a hacer copia de seguridad. Hacer copia de seguridad de la carpeta de mis documentos en el mismo ordenador es una idea pésima. Porque si por lo que sea se va a la garete mis documentos, se va a la garete mis documentos, la copia de seguridad y probablemente el ordenador. Y entonces lloramos. Y mucho, ¿vale? Hay programas como Cobian para Windows o Dejavu para Linux. En Apple está el Time Machine. Eso... Sí, bueno, como referencia me parece bien, pero no lo sabía. ¿No lo sabía? No lo sabía. Hay Carbon Copy y también Cobian y demás. Claro, bueno. Cobian es open source, ¿vale? Y es muy completo. De hecho, mis padres lo tienen en el ordenador y no lo saben. Hace copias periódicas. ¿Cobian para Mac? Cobian para Mac. No entra en la un open source no te lo va a ver en la historia, pero se lo puedes hacer. Simplemente es un programa que tú programas cada cuánto quieres hacer la copia de seguridad, por ejemplo, cada vez que se encienda el ordenador o a las 3 de la tarde cada vez que se encienda, y lo guarda en un disco aparte, en un disco duro que está conectado, pero está fuera del ordenador. Eso es. Yo lo tenía puesto para que si el ordenador está encendido y a las 3 de la tarde sigue encendido, que haga la copia de seguridad.
Significa que mi padre se ha ido a comer y te ha dejado el ordenador encendido, por lo cual hace la copia. ¿Vale? También te cifra el contenido de la copia de seguridad. Es lo mismo. Es tu copia de seguridad y son tus documentos. No pueden acabar en cualquier parte. Si lo ponemos en un disco duro externo, es probable que acabe en cualquier lugar, por lo cual tiene que estar cifrada para que siga siendo tuyo. No son tus chorradas, pero tiene que seguir siendo tuyo. ¿Vale? Y más que la mejor salvaguarda contra el ransomware es prácticamente la única. El año pasado fue el año del ransomware. Esto es que te cifran el contenido. Algo se mete en tu ordenador, te cifra todo el contenido del disco duro y te aparece una ventanita, una pantalla que te dice: bienvenido, págame en bitcoins o no volverás a ver tus cosas. ¿Vale? Si eso pasa, el año pasado hubo un picotazo, un 200 y pico % de actividad. Si eso pasa, lo único que puedes hacer es tirarle copia de seguridad. ¿Vale? Y rezar porque está actualizado, que esa es otra. ¿Vale? Y se queda aquí. Pensadlo. Tuve una profesora de inglés que me llamó un domingo llorando, diciendo que su ordenador el disco duro estaba jodido. Y es verdad, el disco duro estaba irrecuperable, tenía un Mac, por cierto. Y tenía unas 600 o 700 fotos, menos de 1000 fotos, de un año que estuvo en Nueva York y no tenía copia en ningún sitio. Y acabó mandando el disco duro a un laboratorio para que le pagasen 1000 pavos para sacar aquellas 1000 fotos. O sea, le salió ligeramente caro. Si hay mal una copia de seguridad, mejor. Ya es lo mismo, el nivel de paranoia puede escalar hasta donde vosotros queráis. Mejor irse a Nueva York de nuevo. Ya, bueno, y el problema es, ¿y si la gente con la que estabas está muerta? Claro, No, y de hecho, Anastasia, copias mínimo 3 por los discos duros USB que me fallan. Si los discos mecánicos fallan pero avisan, los discos SSD ni siquiera avisan y fallan. Y los DVD tienen una vigencia de 10 años. ¿Vale? Así que... Muy divertido. Otra cosa que podemos tener en cuenta en casa, que obviamente todos lo hacemos, es comprar online. Son pautas muy sencillitas, la mayoría creo que lo sabemos, pero bueno, hay que mencionarlo. Hay que comprar solo en las páginas web que conocemos o que sabemos de la gente que ha comprado ahí. Son páginas conocidas. Esto de que hoy en día en las redes sociales hay un montón de ofertas de estas botas maravillosas que antes valían 300 pavos y ahora valen 20 y entro en la página y esa página no sé cuál es, mejor abstenerse, porque podemos tener problemas. ¿Cuál es la forma de saber si una página es segura? Bueno, el protocolo que usa. Si usa el protocolo HTTPS, que además lo indica con un candadito cerrado verde o gris, es una página que es de fiar. ¿Vale? Si no lo tiene, no tiene por qué pasar nada, pero bueno, ya nos la estamos jugando, ¿vale? Porque no tienes esa seguridad. Volvemos a lo mismo, usar usuarios y contraseñas seguras y diferentes para todas las plataformas en las que compremos. Para AliExpress unas cosas, para Amazon otras, y siempre así, de nuevo, porque si alguien encuentra una de esas contraseñas y siempre son las mismas, pues van a acceder a todos nuestros datos. También todo lo que podemos hacer es usar el doble factor de autentificación, que básicamente es... autenticación. Que básicamente es otra cosa aparte del usuario y contraseña. Antes los bancos, por ejemplo, lo hacían cuando introducías tus datos y tenías una tarjetita con números que tenías que introducir aparte. Hoy en día se hace de forma digital. Puedes tener ese número que se refresca cada poco en una página aparte. Entonces tú al entrar en una plataforma, introducir usuario y contraseña, además te pide ese número, que está asociado a esa cuenta y se va refrescando. Entonces tú tienes que entrar además en esa página y introducir ese número. Por lo cual tienes doble factor y doble seguridad en ese aspecto. Hay una cosa que es que hasta hace no mucho se utilizaba el móvil, te mandaba un SMS. Eso no es seguro. ¿Vale? Al creador de Twitter le entraron por ahí, cambiaron su cuenta. O sea que si lo hicieron con una persona así, ni de coña, no es una buena idea. Acabas de decir lo de los SMS, si no os importa os voy a contar algo que me ha pasado a mí, que llevo 30 años metido en la informática. ¿Eres joven? Sí, casi igual que tú. Estoy el último día que estuvimos en la foto tomando cerveza, ¿vale? Cuando llegué a casa, llevo a la almorzar, mensajito de MediaMarkt. Ha sido seleccionado por un sorteo. De MediaMarkt. Yo, que no he caído nunca, que he prevenido a la gente. Me viene bien porque la última parte del phishing. Siga hablando. Eso. Bueno, pues me han hecho un phishing en todas las reglas. Vamos, he tenido que os cuento. Es rápido, ¿eh? En MediaMarkt. Iba un poquito alegre, me había tomado 3 vinos, 2 cervezas, en fin, no igual. Decía, un S4, 2 euros. Y no se me encienden las alarmas que siempre le he dicho a la gente, no le eché cuenta a nadie. Claro, me venía el mensaje de MediaMarkt, pero de MediaMarkt. O sea, que me habían venido mensajes anteriores y eran todos correctos. Le endiño la página en el móvil.
Ese fue el error, en el móvil. Claro, al endiñarle en el móvil yo no veo la línea, o sea, no veo la dirección, la URL, y entonces no me pude fiar si era HTTPS, si era la dirección de MediaMarkt. No lo vi. Se me abre la pantalla, me hacen 3 preguntas, y pues tiene usted que recoger su móvil. Deme usted sus datos, empiezo a meter los datos. Acabo de meter los datos, DNI, tarjeta... ¿Solo 30 años en esto? Sí. Bueno, y cuando le doy a enviar, cuando le estoy dando a enviar al botón, digo, hostia, que no, ya lo había dado y digo, hostia, que no he mirado si es verdad. Si la página llegó así para abajo y digo, Ruders, no sé cuánto, no sé qué, no, y digo, hostia, me acaban de robar todos mis datos. Llamarte al banco, anular la tarjeta, he tenido que cambiar cuenta, he tenido que cambiar de todo. Tienes mi casa. Departamento del banco. Una fiesta en el departamento del banco. Una fiesta del scam está diciendo, uno que pilló. O sea que si os recibís un mensaje de texto de cualquier persona, dudad de que sea eso. No te preocupes, que el último parte es phishing, ¿no? Phishing tal cual. Voy a poner tu foto. A que no te lo esperabas, ¿eh? No. Por lo que sea al lado tuya de informática. Y menos de ti. Claro, pues fíjate. Por cierto, una cosa, en los Android por lo menos, en Mozilla, ¿vale? No sé si el que trae por defecto o el Chrome, que no uso, lo hacen, pero si tú mantienes pulsado encima de un enlace, Sí. te muestra la ruta a la que apunta. No lo sabía. Se nota. Eran longinos en realidad. Sí, No, sí. Otra cosa que nunca caemos, y por pereza básicamente todos lo hacemos, es guardar el número de tarjeta de crédito por defecto en las plataformas en las que compramos. Por el hecho de tener pereza a la hora de introducir el número de tarjeta cada vez, lo tenemos guardado por defecto. Error. Si hay cualquier fuga, ese número que ya está guardado se va con vosotros. Es una tontería. Hoy en día muchas de las plataformas te dan te hacen marcar el cuadradito este de ¿quieres guardar el número de tarjeta para futuras compras? Y todo, para no meterlo. Todos tienen una tarjeta al lado o relativamente cerca, no cuesta nada meterla cada vez que compres, que tampoco compras todos los días. O en el gestor de contraseñas. O en el gestor de contraseñas, que lo tienes ahí al lado, copias y pegas, ¿vale? Esas son las cosas que podemos hacer. Y ahí Diego creo que tiene algo que aportar, utilizar siempre un correo al que tengamos acceso. Eso parece una tontería, pero no lo es. No responde. Ya lo hizo, yo me saqué la cuenta de Gmail cuando llevaba 3 meses o 2 meses abierta. Era con invitación y demás, y es Diego MC. Mi nombre y los iniciales de mis 2 apellidos. Pues al parecer hay un montón de Diegos cuyos 2 apellidos empiezan por M y por C en Latinoamérica y algún otro en España, porque usan mi cuenta de correo de Gmail, ¿verdad? Para todo. He recibido. Hay un doctor en Buenos Aires que opera de urgencia y corazón abierto. He recibido informes de pacientes para el día siguiente de un cuadro clínico, una fiesta. Gente con nóminas, pólizas de seguros, Netflix. Hay un brasileño que nos patrocinó 2 meses Netflix. Metió su tarjeta de crédito en Netflix y envió mi cuenta de correo. Bueno, lo eché y estuvimos viendo. ¿Hizo la matrícula de la universidad? Hay uno aquí en España, una grilla de Barcelona, que usó mi cuenta de correo y se apuntó en una universidad en Madrid y todo. Desde el transportista que le llevaba los libros de texto, las asignaturas, las notificaciones de la Secretaría de la Universidad, todo lo recibieron. ¿Vale? O sea que si vais a meter cualquier dato importante, y me refiero, si es más que el nombre, que sea un vuestro email. Luego veremos que hay opciones de usar. No, bueno, ¿y qué haces? Porque a mí me llegan muchas cosas de Brasil por mi nombre. Entonces, yo no abro, pero a ver, ¿puedo hacer algo? Primero, y yo lo que hago es, en Latinoamérica no está tan extendido el poder cancelar la suscripción. En Estados Unidos y en Europa sí. Si es de Estados Unidos o Europa, intento cancelarlo yendo al final del correo, suele venir a unsubscribe o lo que sea, y ahí es donde hago clic. Y si no, lo mando al spam. En Gmail, lo marco como spam y todos los que me lleguen del Diego brasileño, pues al spam. O sea, es que alguien ha puesto mi nombre. No es que nadie tenga mi No es que tengan tu cosa. correo, es que les han preguntado, dime un email, ¿no? Lo que decíamos antes, damos un montón de información, dime un email. Diego@gmail. Total, es mi nombre, me llamo Diego, mi apellido Menéndez Castro, Diego MC. Pero dirán un email donde tengan cuenta. No, te piden un email. Ya está.
para cualquier cosa tienes Claro. un email por poner nombre con... Vale. ¿Tú antes no tenías un email donde mandar todo el spam? Sí, Pues el mío es el de alguien. Yo para consejo, cuando uno se registra en 1000 sitios y pone su correo electrónico, pues muchas veces te llegan información, no sabes si la ha pasado como a él o cuándo me he registrado yo. Entonces cada vez que me registro yo utilizo lo que son alias dinámicas. La mayoría de los correos electrónicos te permiten, por ejemplo Gmail, que así un ejemplo que he puesto, es poner, yo que sé, me voy a registrar en MediaMarkt, pongo MediaMarkt punto y mi dirección de correo No es un buen electrónico. ejemplo. ¿Cómo? No es un buen ejemplo. ¿No es un buen ejemplo? No. Ah, bueno, sí, MediaMarkt, lo siento. Ikea. Estaba pensando en el y tú doblado. Perdón, ya está yo. Digo, yo, por ejemplo, digo, bien funciona, pero bueno. Tampoco me estoy de llamar. fuiste el que envió el correo? Poner algo que te permite la generación, o sea, el correo sigue siendo válido, ese área te sigue recibiendo el correo electrónico a uno porque el propio ordenador te lo envía a ti, pero sabes de dónde te está viniendo o cuándo lo usaste. De tal manera, si me di de alta en la página web Cachumba, pues cachumba. La dirección de correo electrónico, y si te viene una página web de publicidad de spam, de lo que sea, de donde sea, te va a venir Cachumba. Entonces tú sabes que en esa página web, pues ya tú puedes, bueno, pues darte de baja, quejarte y sabes de dónde viene el origen de esa información. ¿Y eso cómo se pone? ¿Los alias de eso? Yo no lo sé. Con un más. ¿Cómo? En Gmail con un más. Cuando pones tu cuenta de correo, ¿vale? Pones, en mi caso, Diego MC más Mercaplana o Mercadona, lo que sea, @gmail.com. Y Vale. así, después del más, pones una etiquetita tuya para decir esto viene de aquí. Y tu correo te va a llegar a seguir llegando a ti mismo. A ti, sí, al correo normal. Pero el emisor te va a ponerte más lo que tú le hayas puesto. Por lo tanto, sabes por dónde vienes. En mi caso es bastante más sencillo porque nunca uso mi cuenta de Gmail. Tengo un dominio propio desde el mismo tiempo que el Gmail y uso la cuenta normal, o sea, la cuenta del dominio nuevo. La cuenta me llega todo a Gmail, pero lo que me llega a Diego MC, eso no lo puedo usar. Esos spam casi son. Es spam. ¿Puedes repetir cómo se pone el alias? Sí, pones tu cuenta, o sea, tu usuario en Gmail, por ejemplo en Gmail, ¿vale? Sí. Pones tu nombre de usuario, Diego MC, y luego pones un más y lo que quieras. Ajá. La etiquetita que Y quieras. luego la arroba Y y... luego Sí. @gmail.com. Pero él ha puesto, tú dices que lo pones antes, ¿no? Bueno, No, es que yo no utilizo. Es que él usa otra cosa. Yo utilizo esto bien. Mi alias es el alias punto y mi dirección de correo Cada, electrónico. Por eso se cada llama plataforma lo hace de una cada manera plataforma diferente. hace Ah, que diferente. depende de... Vale. De la plataforma, pero los Gmail sí es cierto. Yo he dicho Gmail Gmail es como así. 4 veces y he puesto el ejemplo de mi servidor. Ahí me Es Gmail es... En Gmail es con un más. Vale. Primero tiene que ir tu cuenta de correo, ¿vale? El usuario de correo, y luego un más, lo que quieras, @gmail.com. Pero en cualquier plataforma lo buscáis y siempre Y sí, te va a te dar viene. muy raro que te diga así. Y eso es una cosa nuestra, es decir, no tiene nada que ver con dónde nos inscribimos. Claro, claro, es tuyo, es un pequeño truco. Se utilizaba al principio de todo, Gmail te lo vendía como una manera de enviarte correos a ti mismo o enviarte mensajes a ti mismo dentro de correos para otra gente. Entonces así sabías de dónde venía el correo, a dónde lo habías enviado, etc. Pero para el spam es una cosa bastante... Yo no la veo de su uso, pero es bastante potente. Seguimos, esto simplemente lo mencionaremos de forma muy breve porque esto da para una charla de 96 horas. El Internet of Things, el famoso maravilloso cada vez más extendido, la fase ríe históricamente. Básicamente la regla es que si está conectado a red, es accesible. Y el problema de estos cacharritos, que ya todo lleva Internet, o sea, todo lleva red, las bombillas, las rumbas, las neveras, absolutamente todo tiene conexión y una seguridad muy, muy laxa. No están absolutamente nada enfocados en la seguridad ni en la protección. Con lo cual, hay que tener mucho cuidado. Nosotros, por ejemplo, en casa no entramos un chiste de esos. de coña. Ahora sí. Claro, claro. Para la aplicación. Yo tenía una rumba de las primeras que lo que hacen es mapearte la casa, ¿vale? Tiene un mapa de tu casa. Pero resulta que ahora tienes que utilizar una aplicación del móvil. Sí, Y, porque y tienen wifi, o el móvil tiene conexión, con lo cual, sí, te mapea la casa y tú ves por dónde está yendo. Mira qué divertido. Es el salón. Está yendo tú y 3 chicos. De hecho, la nueva cámara. De hecho, mira qué cuadro. Como te está mirando por la nueva cámara. ¿Y cuál es el torrente de un ¿Sabes? Por ejemplo, ¿sabes? No, simplemente está muy bien para saber si no hay nadie. Tienen el mapa. Que es una rumba. un limpiador. Hacer una canción que es una rumba. Exacto, evidentemente. Y además, claro, no está securizado en ninguna
manera porque van introduciendo cada vez más características en los aparatos y ahora da más caché que un aparato tenga una aplicación a la que puedes acceder, entonces lo ponen ahí y dicen, vale, ya está, ¿vale? De hecho, han habido muchísimos casos de hackeo mediante bombillas, accesos, o sea, a bombillas de casa, las bombillas inteligentes que se controlan con la aplicación, se puede acceder. O sea, han accedido gente y además... Hace varias semanas, uno de los vídeos más comentados fue una niña que tenía un juguete que estaba conectado a internet y estuvo un tipo metiéndole miedo durante 20 minutos. Hablando con ella y soltándole burradas. Madre mía. O sea, que a los que tengáis hijos también es importante los juguetes que usen los niños, preferentemente que no tengan ningún tipo de conexión ni ningún tipo. Que sean de madera, ¿vale? Básicamente. La cinta de la ropa. De madera. Que si lo entiendes, que se queme. Mencionamos brevemente que obviamente, igual que evoluciona por un lado en la implementación de la red de los dispositivos, también evoluciona de alguna forma la protección que podemos aportar a este tipo de dispositivos. Hay trastos como este, por ejemplo, que es el Project Alias, que es open source. Es la parte de arriba de Google Home, ¿vale? Es que ahí se ve regular. Se coloca encima de Google Home, de Alexa o de cualquier tipo de dispositivos de estos y lo que hace es generar un ruido blanco constante para que Alexa no te escuche constantemente. Entonces tú cuando lo activas con la palabra que tú le has marcado, te escucha y le transmite a Alexa esa información. Pero Alexa en ningún momento te está escuchando constantemente. ¿Vale? Entonces... ¿Dónde venden eso? Esto te lo imprimes tú en 3D. Debajo, a ver, esto es... A ver, te voy a sacar el láser, ¿vale? Es que no veo la... Vale, esto de aquí, esto es un Google Home. Es como ¿vale? un capuchón así. Esto es un cacharro que se imprime en 3D. Sí. Y debajo lleva una Raspberry. ¿Una qué? Una Raspberry. Una Raspberry. Sí, ¿vale? Y está escuchando, le cambias el nombre, lo llamas Manolito, lo llamas Pepito, lo llamas como quieras. La Raspberry emite ruido blanco y te escucha a ti. Y ya está. Nada sale de ahí. Supongo que lo venden ya hecho, ¿no? Creo que sí que lo venden hecho. En eso hay un Aquí enlace. hay un enlace, ¿vale? Y aquí se... Que llevan el enlace de cómo está. No sé si lo están desarrollando o lo están acabando de desarrollar. Está desarrollado. Hay para todos. De hecho, hay planos para el Google Home, para Alexa, para... ¿Cuál era el otro que había? Uno de Facebook. Hubo un tiempo uno de Facebook. Pues hay diferentes enganches. ¿Vale? Vale. En casa estamos seguros, ¿verdad? Estamos muy bien. En casa estamos seguros. Nuestra casa es nuestro castillo, con la puerta abierta, nuestro castillo. Fuera de casa. Vale, esto ya es el deporte, aquí ya esto existe. Como norma, si se mueve fuera de casa, si se mueve, un portátil, un USB, se tiene que cifrar. ¿Vale? Es lo mismo de antes, son nuestros datos. Aunque sea un PDF con un formulario oficial que he impreso, son nuestros datos y deberían estar cifrados. Por seguridad, porque puede acabar en manos de cualquiera, porque hoy en día un móvil te lo roban sin que te des cuenta, un portátil desaparece o lo pierdes, o a saber qué. El caso concreto de este portátil, bueno, es un Mac del año La Polka con Linux y 2 discos duros. Y los 2 discos duros están cifrados. ¿Vale? Todo está cifrado en el portátil. Si alguien coge y me roba el Mac, aparte de que lo perseguirá hasta el fin del mundo, y saca los discos duros, los monta en un ordenador, intenta ver qué hay, no podrá ver nada. ¿Vale? Se perderá esta fantástica presentación. Entonces, si se mueve, se cifra. ¿Vale? El ordenador de casa, pues a lo mejor no, el sobremesa, pues a lo mejor no es una buena idea, pero por norma general, los más pequeñitos deberían ir todos cifrados. Incluso móviles, tabletas, todo. ¿Vale? Wi-Fi públicas, Wi-Fi gratis. Bueno, yo solamente recomiendo utilizar Wi-Fi públicas, sea de donde sea, incluso en organismos oficiales, solamente si no hay más alternativa. ¿Vale? Es mejor utilizar el móvil, compartir la conexión del móvil, que hoy en día todo el mundo lo tiene, y salir a través de eso. De hecho, por decir, está saliendo a través de esa conexión, antes que usar una Wi-Fi pública. ¿Vale? Bueno, el orden está bien, ¿vale? Este es el primero, este es el segundo y este es el tercero. Se me olvidó cambiar. Si estamos en una Wi-Fi pública, no hay que entrar en nada que nos pida usuario y contraseña. Ni siquiera en Gmail, porque lo tenemos ya validado y demás. Eso deja un token y ese token es perfectamente rastreable y se puede utilizar para acceder. ¿Vale? Si vas a usar una Wi-Fi pública y no vas a entrar en nada que te pida usuario y contraseña, probablemente el marca y poco más.
Sí, Google, mucho. Es así. O buscar cosas o información. O Bueno, ha habido muchos casos, lo que comentaste del hacker sí. que se puso a snifar wifi, se colocó en un centro comercial. Hace unos años hubo un programa en la tele, en la 2, era un programa bastante interesante, y salía el tipo de Telefónica del Gorrito, Chema López. Y llevó un portátil y un móvil con Android y compartió la comunicación, la conexión del móvil. Le puso, estaban en, pongamos, 100 montaditos, puso 100 montaditos wifi gratis en el nombre de la wifi y estaba snifando en el portátil. Y luego fue a uno de los que estaban allí y le dijo, perdona, te llamas Fulanita, esta es tu contraseña de Facebook, ¿verdad? Y la tía se quedó pálida porque se conectaba a una wifi que en teoría es gratis y hay radiadores, podemos buscar, ¿vale? Sí, por favor. Sí, por favor. Hace frío. Hace frío, ¿eh? La Tengo los pies, estoy en shock ahora mismo. ponerlo ahí, no sea que no hace falta. No pensabais que iba a abrir la bufanda porque estaba la... Uy, la seguridad es. Cada media hora hace eso. Si me vas a Creo que es mirar, cuando cada 15 termina minutos. de grabar, ya no lo tienes que ir a silencio y cambia el viaje. El clic. Rápidamente. Bueno, básicamente, que no se usen las redes sociales. Y si no queda más remedio, hay un montón de opciones de VPN, ¿vale? Un montón de VPNs por ahí que podemos utilizar. Básicamente lo que es te conectas a la wifi, levantas la VPN y tus datos van por un canuto cifrado y aparecen en cualquier otro lugar. ¿Eso qué es? Francia o lo que sea. Tenemos un taller Con lo cual- pendiente, básicamente una conexión segura, es una forma de establecer una conexión segura desde cualquier dispositivo. Tenemos un taller pendiente Sí, VPNs. Sí, VPN. para montar una VPN o cómo Vale. configurarla. Yo recomiendo RiseApp.net. Son las alemanas, son muy paranoicos, son muy buenas. Yo lo tengo en el móvil y lo tengo en el portátil. Y es gratuito completamente. Y tus datos van cifrados. O sea, quien te cede la conexión wifi no se entera de nada de lo que estás haciendo. Básicamente la IP de tu dispositivo sale que estás en Portugal, o en Francia, lo que sea. O sea, no te conectas de forma directa. Además, Simplificado. la mayoría, o no sé todo ya, aplicaciones de VPN, cada vez que te conectas a través de una VPN, tú con él, aunque lo podáis hacer, mejor no hacerlo. Pero si no tenéis más remedio, la propia VPN te permite configurar cuál es la VPN de mi casa. Y dice, vale, pues esta es la wifi de mi casa. Entonces, cada vez que te conectes la VPN, que no sea la de tu casa, automáticamente salta, por si a ti se te va la cabeza, te conectas y te olvidas de activar la VPN. Eso lo hacen las mayoría de ellos. Luego, internet en lugares públicos. He puesto cibercafés, ¿vale? Por nostalgia, más que otra cosa. Porque ya, a no ser que estemos en Asia, no Bueno, sé. en Asia están Sí, no petan. el otro día vi yo... No, que los hay, Vi yo uno. pero que no son. Sobre todo los videoclubs. En mi barrio, por ejemplo, hay un videoclub todavía. Sobre todo bibliotecas, ¿vale? Es el segundo ejemplo. En estos sitios, antes en los cibercafés era bastante más fácil. La biblioteca es bastante complejo que ahora, pero bueno. En estos sitios, lo mismo que para la wifi, es una conexión pública y hay que evitar autenticarse. En cualquier sitio que tengas que meter usuario y contraseña, pues intentar evitar meterse ahí, ¿vale? Usarlo para consulta y cosas por el estilo, pero nada más. He puesto kilobytes porque antes había un rumor, hace un montón de años, de que en muchos sitios, en muchos cibercafés tenían kilobytes, que básicamente lee todas y almacena todas las pulsaciones del teclado. Entonces tú empiezas a leer el informe y pone facebook.com, lo has puesto en el navegador. Y luego pone una cuenta de correo y luego pone una palabra de 8 caracteres. Pues tú, vale, esto es la contraseña, esto no es nada difícil, ¿vale? En caso de que haya que usarlo, yo siempre abro una ventana anónima del navegador, el modo porno, ¿vale? La informática se conoce así, corrígeme si me equivoco. Perfectamente. Bien. De hecho, no hay otro modo. No hay otro modo. ¿Vale? Esto básicamente es que el navegador no almacena ningún dato, ni la sesión, ni las cookies, ni tokens, El historial, nada. El historial, por eso se llama modo porno, porque era muy útil cuando vivías con tus padres. No queda nada, ningún registro. ¿Vale? Entonces, cuando dejemos ese ordenador, se cierra esa ventana y es como si no lo hubiésemos utilizado. Antes de cerrar la ventana, yo siempre suelo cerrar las sesiones, ¿vale? Por si acaso. Yo qué sé.
Otra cosa que tenemos que tener en cuenta fuera de casa son otra vez, de nuevo, los cargadores gratis. Aquí también lo ponemos entre comillas porque eso se dice muchísimo, en la informática se dice mucho, si algo es gratis, el producto eres tú, básicamente. Entonces no hay que fiarse, porque no sé si algunos lo sabéis, pero los cargadores no solo transmiten electricidad, sino también transmiten datos. Las dos cosas, con lo cual todos esos cargadores maravillosos que hay por ahí cada vez más, que es un cable y que enchufas tu móvil, pues por ahí, mientras te cargas el móvil, en cuestión de minutos te pueden clonar el móvil entero, todos los datos que tengas. Y eso es una cosa muy rápida. Entonces, hay soluciones para eso. Están los condones USB. Porque, claro, obviamente, si no mantienes relaciones... Estamos muy automático, pero esto es lo mismo, el concepto es el mismo. Si no mantienes relaciones sexuales con personas sin protección, ¿por qué enchufas tu móvil en sitios que desconoces? Es lo mismo, entonces... Es un cacharro como este, es pequeñito y simplemente lo que hace es bloquear el flujo de datos. Solamente pasa electricidad, ¿vale? Entonces, eso lo puedes llevar en la carterita donde quieras y este sí que si lo enchufas al cable sí que puedes perfectamente enchufar tu móvil. Otra solución es usar el cargador entero propio, es decir, solo usar el enchufe en sí. O también hay cables ¿Como este? que solamente dejan pasar electricidad, ¿vale? Son más finitos. El cable de USB te lleva 4 cables y 2 son datos y 2 de electricidad, pues este solamente tiene 2 cables. ¿Vale? Entonces esas son las soluciones, pero nunca es bueno cargar el móvil por ahí. ¿Qué más? Fuera de casa nos enfrentamos muchas veces a pues, tarjetas cliente, tarjetas de fidelidad, promociones, cosas así. Y desde hace mucho tiempo están mal acostumbrados a pedirnos todos los datos que quieran. Todo lo que se puedan llevar, lo piden. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Por ejemplo, si hay una promoción en la que te van a regalar un boli, no tienes por qué dar tu DNI. Vamos a ver, no es necesario. Y la información que ellos almacenan en forma de tu DNI vale o miles de bolígrafos, ¿vale? Porque esa información es muy valiosa, con lo cual hay que dar solo la información imprescindible y necesaria. En el mejor de los casos, la dirección de correo, y como mucho el nombre, nada de direcciones, nada de teléfonos móviles, nada de nada. En mi caso, muchas veces cuando me han pedido un dato que yo no quería dar, les he preguntado, oye, ¿para qué quieres esto? ¿Para qué quieres mi DNI? Si yo no sé, o sea... Y algunas veces te dejan no ponerlo, porque claro, no saben responderlo. En caso de que te obliguen a ponerlo necesariamente, pones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... El DNI es Z. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Z. ¿Vale? ¿Es un DNI falso? No, es un DNI válido. Es válido. Es falso y válido. En realidad es un número que le coincida la letra, ¿no? Exacto. Y es fácil de recordar. Es como el ¿Y cuál es? Los 8 primeros números y la última letra del alfabeto. Vale, no es delito poner un DNI que no es tuyo, ¿no? Lo que te digo, pedírtelo. Si vas a la policía y dices mi DNI es... Pero si es para la promoción de 4 latas de Coca-Cola... Pero por ejemplo, Apuntar DNI, anda. por ejemplo, para el incidente con Mediamar, Claro. Otra cosa que ya lo mencionó Rafa, pero otra alternativa es tener una dirección de correo solo para el spam. Para como ofertitas, cosas que no queremos, que no son importantes y tal, tenemos la que se llame Diego Spam, arroba lo que o la sea. mía. O la suya. También existen plataformas de... Vale. Uy. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pulsado? La electricidad. Nada. Tú sigue. Ha pulsado Pokémon. Sí. ¿Cómo es que Esa es la mejor forma para que no saque aquí. No te he comentado. Bueno, pues... Sí, ahora ese lo han sacado hace no mucho y está en plena expansión. Pero vamos, lo de enchufar un cable que no pase datos, solamente electricidad, eso de toda la vida. Si no tenéis cable, por ejemplo, ellos siempre llevamos lo que es la batería del cargador. Sí. Bueno, sí, Pues lo que claro. hacemos es enchufar el móvil a la batería y la batería a la toma de corriente. Ese es un buen plan. Vale. ¿El móvil a dónde? Nosotros siempre llevamos una batería, pues vamos por la calle y ¿La se batería nos gasta la portátil? batería. Porque enchufamos la batería. Una batería externa. Ah, Exacto. Sí, conectar la batería externa. Entonces enchufas la batería al cargador chula, sí, al gratis, y el móvil a la batería. Ah, por ahí ya lo pasan. El primer cacharro es el... Este no ese es el condón. Que significa todos los datos que quiera de ahí, pero no vas a hacer Hombre, el cable mola más. Claro. Y llevar el conductor este, pues no pasa nada tampoco. Direcciones de correo desechables, quemables. Evidentemente, como la plataforma de jobmail.com. Ponéis cualquier cosa
@yourmail.com, entráis en yourmail.com y ponéis esa dirección y tenéis una bandeja a vuestra disposición, que se quema cada 7 días. Evidentemente no usarla para cosas importantes, sino para tonterías. Pero ese tipo de correos, que yo los llamo correo guerrilla, Sí, las empresas ya no te permiten ponerlo, la mayoría. algunos sitios no. Algunos sí, algunos no. ¿Vale? Entonces, bueno, como alternativa para cosas chorras, por poder se puede. Él se la dio a Endesa, creo, una vez, no sé. O sea, además, él usa una que es maravillosa. ¿En Yourmail? Sí. ¿Me vas a hacer decirlo? Sí, claro. Tu puta madre. puta madre@yourmail.com. Y se lo preguntáis, ¿metes a mi dirección de correo? puta madre@yourmail. Serio, ¿eh? Y la chica. Pero completamente así. Perdona, ¿cómo? Anota. No es personal. Puta madre, ¿vale? @ Pero es mía, ¿eh? Bueno, se puede traducir en varios idiomas. De nuevo, Sí. para cosas de spam, nada de que contenga vuestros datos, nada de eso, ¿vale? O sea, no... Por ejemplo, en Yourmail, si queréis una cuenta un poquito más privada, te generan ellos una o le metes tus números raros o cosas Que nadie vaya a entrar, a nadie se le vaya a ocurrir, ¿vale? que no sea lógico y es prácticamente un correo personal. Claro, porque a nadie se le va a ocurrir esa dirección. Fuera de casa, ¿qué nos puede pasar también? Nos pueden robar, o podemos perder el móvil o el ordenador o cualquier otro dispositivo. Evidentemente, aparte de la copia de seguridad que tengamos en casa hecha, podemos tener una copia de seguridad en la nube. Importante señalar, hay opciones de Google, o sea, alternativas a Google a todo, ¿vale? Nos venden que sin Google no podemos ni respirar y cada vez están saliendo más alternativas. Es importante guardar pues, lo típico, fotos, contactos, calendarios, todas estas cosas. Otra opción que tenemos es la desactivación remota del móvil, que yo creo que muchos lo conocemos. Hay aplicaciones que pueden hacerlo. Find My Phone es la oficial. Se llama así, creo que en Apple y en Android se llaman igual. O sea, o Find My Phone o Encuéntrame el móvil. Sí, simplemente si te das cuenta que no tienes el móvil, entras a esa aplicación y lo apagas remotamente para que no puedan acceder. La última barrera, la contraseña o el acceso al móvil en sí. Evidentemente todos usamos la huella, pero cuando introduces la huella varias veces más, te piden un método alternativo. Siempre es mejor tener un PIN antes que un patrón, ¿vale? Y el PIN, por favor, más de 4 dígitos si te dejan introducirlo. Creo que sí. Como alternativa, te ponen por defecto 4, pero puedes meter los que quieras, ¿vale? Lo mismo. Entonces ya, por lo menos, ponerse lo más complicado posible. Esto es importante. Esto mucha gente no lo hace. Si cedemos nuestro ordenador o lo vendemos, con borrar las cosas que hay en él no es suficiente. No es suficiente coger la papelera de reciclaje y vaciarla. Todo eso sigue dentro. Si nosotros cogemos nuestro ordenador y lo vendemos, toda esa información es recuperable. Lo que hay que hacer a la hora de ceder o vender un dispositivo es, en el caso de los móviles, formatearlo de fábrica y en el caso de los ordenadores, sobreescribirlo. Lo que le pasó a los discos duros del papel. Eso que se cayó así, luego lo pisaron y luego lo sobreescribieron. Y lo martillaron. Pues básicamente hay varios programas que lo que hacen es escribir. Por ejemplo, lo más común es rellenar cada una de las posiciones del disco duro con un número entero. O sea, lleva unas horas, pero lo sobreescribes todo. Y no hay nada que recuperar, porque si no lo formateamos así, o sea, si haces un formateo normal y corriente, la información sigue estando ahí, lo único que se borra es el acceso ahí. Pero si entras en cada una de las posiciones y borras lo que hay, pues no hay nada que recuperar. Con lo cual plantearos a la hora de vender un dispositivo que luego tenéis que llevarlo a un sitio y pagar un extra por borrar esa información. A nadie le gustaría tener eso. Porque estamos hablando no solo de fotos y archivos, estamos hablando de todos los accesos que habéis hecho, vuestro número de cuenta, vuestras contraseñas, todo. Todo lo que habéis usado en el ordenador puede acabar en manos que no queréis. Una pregunta, ¿qué servicio de nube recomendaríais? Buena pregunta. Nosotros usamos Nextcloud, ¿vale? Que puede ser ambos, puedes alquilarles el espacio a ellos o montártelo todo en un servidor sencillito en casa, ¿vale? Es muy fácil, ¿eh? Bueno. Uy, sí, con Rafa no hables que tenemos una aliada con su Nextcloud que es algo normal. Y luego, por ejemplo, opciones de Google para calendarios, contactos... Nextcloud. Ah, también. No tiene calendarios, tiene contactos, tiene cosas, tiene todas las herramientas. Incluso videoconferencias, ¿vale? Y es todo gratuito, open source, todo va muy bien. En general, eso de eso tenemos que hablar en otras... Pero hay alternativas open source para todo. Literalmente para todo. Los bancos alemanes. Hace un puñado de años hubo un par de listillos de una universidad que hicieron un experimento. Compraron, sabéis los bancos que tienen un montón de ordenadores y cada X años los renuevan, ¿no? Y los viejos los ponen a la venta. Salen en empresas que están especializadas en ese tipo de ventas. Estos los compraron por eBay.
compraron ordenadores que habían pertenecido a bancos. Y sin mucha historia, entraron en los discos duros, sin recuperar así a bajo nivel ni nada, entraron en los discos duros y encontraron nóminas, hipotecas, información personal, DNIs, Todo lo que sabemos nosotros. todo, O sea, todo lo que imaginaos puedas imaginarte que un banco tiene de ti, pues apareció un montón de discos duros. ¿Y qué pasó con el informático del banco? ¿De qué banco? Porque eran todos, eran alemanes y salieron un montón de bancos. Claro, ¿de dónde salió eso al final? Vamos a pasar a la... Ya casi nos estamos acercando hasta el final, las amenazas móviles, ¿vale? Que son los que llevamos en nuestro smartphone, que bueno, que es lo típico. La información más importante, más valiosa que puede sacar realmente tu dispositivo, lo sacan de muchas fuentes, pero la más importante es la localización. Con la localización pueden saber absolutamente todo sobre nosotros. Cuándo dormimos, dónde dormimos, con quién, a dónde vamos, a dónde no vamos, nuestros hobbies, absolutamente todo. Ahora veremos de qué fuentes además recogen esa otra información, pero hay muchos estudios, uno de ellos es un estudio de la Universidad de Oxford que dice que el 90% de esa información que recuperan nuestros móviles sobre nosotros se nos dan a Google. Y muchas veces ni siquiera los desarrolladores de las aplicaciones lo saben. Aquí imaginaos la cantidad de información que podemos manejar ahí. De nuevo, ¿qué hacen con esa información? En un momento que abandonan nuestros dominios, no lo sabemos, no tenemos poder sobre nada de esto, con lo cual no se puede eliminar a cero, pero sí que se puede minimizar ese impacto. Los móviles, pues aquí tenemos el GPS, como ya lo hemos dicho, los sensores, que tienen unos cuantos, el micrófono, la cámara, la huella, el giroscopio, el sensor de proximidad, que es el de cuando nos acercamos a la oreja para escuchar los audios de... Todos esos sensores también recopilan información. El sistema operativo del mismo móvil recopila información. Las aplicaciones, evidentemente. Y las operadoras. O sea, todas esas fuentes, una cantidad de información ingesta. Un ejemplo, nuestro querido amado Facebook. Esto es para ser muy educados. La cantidad de información que puede conocer sobre nosotros solamente Facebook. A mí me impacta por lo menos, por ejemplo, que sabe los pagos que hacemos, las datos de facturación, la información de las compras, el operador móvil, la velocidad de conexión, evidentemente todas las interacciones que haces, el tiempo que pasas en la aplicación, los clics que haces y dónde los haces. Todo eso lo sabe Facebook y evidentemente todas las aplicaciones. El otro día comentó Diego que había una aplicación que la que más datos había recopilado de mucho tiempo, era una aplicación de la linterna. Hubo durante mucho tiempo, por ejemplo, en el Play Store de Android, no sé cómo se llama, Play, una de las aplicaciones que más se instalaba era una linterna en modo premium, gratuita, y era un coladero. Básicamente su idea era recopilar y lo mandaban a China. Pedía permisos de todo y recopilaba toda su información. Pero se puede recopilar una linterna. Si le das permisos de cámara, si le das permisos de Ten en cuenta que cuando instalas una aplicación... Puedes tener la sola, ahora lo veremos, pero... Cuando instalas una aplicación y la abres, te dice, necesito permisos de no sé qué, no me digas nada y enciéndeme la luz. Y ya está. Y claro, accedía al GPS, a tus datos, a tu operadora, a la red, a todo. Hablando de Facebook, lo quiero meter aquí porque es una cosa bastante curiosa. Hace, creo que un año por ahí, nos enteramos, al ánimo no tenemos el artículo, pero nos enteramos de que Facebook patentó un mecanismo según el que cuando estábamos viendo la tele, el anunciante, la compañía que estaba haciendo la publicidad en ese momento, le puede pagar a Facebook para que durante la publicidad, unos segundos después de la publicidad, la aplicación de Facebook escuchase todas las interacciones que ocurriesen en ese momento, para tener un feedback de esa básicamente tienes una empresa y dices, vale, voy a poner un anuncio en la tele, ¿vale? Entonces voy a Facebook y le digo, oye, el anuncio se llama así, va a ser emitido aquí y aquí, te pago X porque me digas el feedback que tienes de los usuarios. Y como todos Entonces, tenemos el móvil al lado y Facebook está ahí. Si tienes la aplicación de Facebook y estás en la tele y emiten ese anuncio, tu móvil te escucha. Pongamos que el anuncio dura 20 segundos y otros 10 más, 30 segundos. Y entonces, si hay alguna interacción acerca del anuncio, se lo pasan a... Sí, pero fíjate que pasan solamente... Ellos recopilan toda la información. Que tú estés hablando de tu postura sexual favorita o del anuncio y les da igual, ellos lo recopilan igual. Por lo cual, esos datos están ahí. ¿Qué podemos hacer para minimizar de nuevo el impacto? Instalar un Android lo más limpio posible. Evidentemente en móviles Android, en los que tenéis Apple, pues... Son los más limpios posibles. Desactivar los servicios que usamos de forma puntual, el Bluetooth y sobre todo la localización. La localización no tenemos que tenerla activada en todo momento, ¿vale? La activamos cuando usemos el Maps o lo que sea y la volvemos a desactivar.
De todas formas, las operadoras nos tienen localizadas en base a las torres de comunicación que tienen, pero bueno, ya el impacto es menor y por lo menos ofrecemos menos información. Un navegador que sea respetuoso con tu privacidad. Chrome no lo es, para nada. De hecho, Google sacó Chrome como una herramienta para recopilar información de los que navegaban. Con lo cual, sí, hay muchas pero opciones. Google tiene muchas nombres. Chrome es la herramienta para recopilar información que navegas por internet. Android es la herramienta para recuperar información de los móviles. O sea, eso es muy sencillo. Hay opciones como por ejemplo Mozilla, que además el Mozilla Firefox tiene otra alternativa que es Firefox Focus, que es básicamente el modo porno por defecto. ¿Vale? Es un navegador que siempre no guarda absolutamente nada de lo que estés usando. ¿Qué más podemos hacer? Usar servicios alternativos a Google. En el buscador tenemos DuckDuckGo, por ejemplo, no usar el buscador de Google por defecto. En el navegador tenemos Firefox, en la nube tenemos Nextcloud. Hay alternativas, simplemente hay que buscar un poquito. Sustituir las aplicaciones por el acceso directo al navegador. Esto ya es un poco más escala alta, ¿vale? De paranoia. Es decir, cogemos todas las aplicaciones, las eliminamos y lo que hacemos es crear un acceso directo de esa aplicación en nuestro navegador. Accedemos a través de web. ¿Qué pasa? Que las aplicaciones se quedan prácticamente en bragas. Yo cuando desinstalé Instagram y puse el acceso directo estuvieron meses acribillándome con correos diciendo ¿sabes que la aplicación de Instagram es gratis? ¿Sabes que te la puedes bajar? Bájatela, oye, bájatela. ¿Por qué? Porque al no tener la aplicación pierden el 90% de la información que recopilan. Ni los clics, ni las interacciones, absolutamente nada. Entonces, en algunos casos, como en el caso de Instagram, pierdes un poquito de las prestaciones, pero ganas privacidad. Con lo cual, en temas de Twitter, por ejemplo, es incluso mejor porque te ahorras la publicidad. Con lo cual, depende de cada uno. Y por último, revisar los permisos, que como hemos hablado antes, revisar los permisos de las aplicaciones. Cuando instalamos una aplicación nos pide permisos. Hay que tener mucho cuidado con qué permisos nos piden. El otro día preparando la charla miramos la aplicación del móvil, o sea, del teléfono para hacer llamadas de mi Xiaomi. La que se llama llamadas. La que se llama llamadas. Y pedía acceso a la cámara. ¿Para qué? ¿Vale? Entonces, darles los mínimos permisos imprescindibles a todas las aplicaciones. Hay veces que si le quitan los permisos a aplicaciones No te Sí, claro, hay algunos, por eso los mínimos... Sí, pero no todas, o sea, no todos los permisos. Por ejemplo, si tienes que hacer uso del disco del móvil, necesitas almacenamiento, ¿vale? Claro. Pero no necesita contactos, no necesita una serie de cosas. Si le quitas los imprescindibles, peta, pero si no le quitas los imprescindibles, si le quitas los añadidos, es... El ejemplo de la linterna, no necesitas acceder a tus contactos. No. O al almacenamiento, o sea, ¿para qué? No, Y si simplemente una vez busqué cómo eliminar la cucaracha y os podéis imaginar todo la publicidad que me salía cada vez que había Todo cucarachas. Yo si queréis os enseño mi móvil. No tengo aplicaciones, tengo accesos a las web de las aplicaciones. Porque una vez estábamos hablando de un restaurante de aquí de Sevilla, de las setas y tal, y media hora después empezó a salirme, no nos recordamos el nombre, y me salió la publicidad de ese restaurante en concreto con el nombre y con todo en Instagram. Y dije, se acabó. Y ya desinstalé. Y si hay alguna aplicación que vosotros consideréis, por ejemplo, de llamada, acceder a GPS y vosotros decís, desactivamos que no tenga acceso al GPS y no funciona la aplicación de hacer la llamada, está claro para qué estamos usando la aplicación para hacer la llamada. Hay Para saber dónde alternativas, está. podemos O sea, buscamos plan B, o sea, quiero decir, Decides empieza a quitar aplicación. permisos. Volvemos a Nokia 3310. Sí. Eso, los ajustes del móvil en los permisos de las aplicaciones y de verdad, id uno por uno a todas las aplicaciones y os daréis cuenta de la cantidad de permisos que estáis dándoles que no son necesarios. A la hora de interactuar con otros usuarios, con terceros, ¿qué podemos hacer? Evidentemente, esto se dice mucho, pero no dar ningún dato personal. Ni DNI, ni vamos, nada. O sea, número de cuenta, muchísimo menos, contraseñas. Aplicaciones como Telegram o Signal, por ejemplo, tienen la opción de abrir un chat privado, que es un chat cifrado, que además puedes establecer el número de minutos después del que se borra toda la información que hay. Y que no se almacena en ningún sitio. ¿Y eso cómo lo sabemos que no se almacena? Se supone, lo fiamos. Lo vamos a fiar. Hay una... La pregunta yo sé la respuesta, pero quería que me la Hay diga. una cosa, por ejemplo, yo utilizo Telegram en el ordenador, en el escritorio, y los chats privados no aparecen ahí. ¿Aparecen? No aparecen. Y además no puedes hacer capturas de pantalla. Bueno, no aparecen si No te si deja. usas la original. Si usas la otra que hay, sí. No, los chats privados no aparecen. Los secretos no. Ah, no. Lo que pasa es que desde el ordenador con la otra aplicación puedes enviar chat secreto, cosa que con la oficial no puedes. Pero no te aparecen los Correcto, secretos. sí. ¿Vale? Entonces esa es una alternativa, pero en general es preferible evitar todo tipo de contraseñas. Otra cosa que se puede hacer, que es trampear un poco
Nosotros cuando nos tenemos que pasar las contraseñas es pasar, si son credenciales completas, no pasarlas por la misma plataforma todas. Si es usuario y contraseña, pasar el usuario por un lado y la contraseña por otro, en otra plataforma, WhatsApp, con Signal o alteras la contraseña, que en lugar de 50 caracteres tenga 52 y dices borra los dos primeros. Esas son una de las opciones, ¿vale? Desactivar la opción de bajar el contenido multimedia por defecto. Sobre todo en WhatsApp viene el hecho de que en grupos, en todos los chats, te bajan los vídeos, te bajan las imágenes, te baja todo por defecto. Desactivarlo, porque así si algo nos interesa, sabemos que la fuente es fiable, podemos bajarnos ese contenido, pero lo que no queremos es que se nos baje al móvil cualquier cosa que nos manden. Además que te quitan, ¿no? Bueno, entre otras cosas, pero bueno. No instalar aplicaciones o actualizaciones que no sean oficiales. Hace un tiempo roló por ahí un WhatsApp Premium. Mi hermano me lleva. Tengo un WhatsApp Premium, ¿tú lo tienes? Que te daba otras prestaciones, lo que sea. Todas las cosas oficiales de la tienda de Google Play o de las que sean, pero que sean oficiales. No hay milagros, ¿vale? No aparecen de repente unas cosas así novedosas y tal. O sea, hay que tener mucho cuidado. Y hay que tener cuidado con las fotos. Las fotos es una cosa muy delicada. No sé si algunas lo sabéis, pero las fotos guardan una cantidad de metadatos bastante importante. Entre otras, la localización de dónde se han hecho, la hora, la fecha, entre otras cosas. Con lo cual, si has hecho una foto en tu casa, una persona con unos conocimientos mínimos puede llegar a saber dónde vives, ¿vale? Entonces, hay que tener mucho cuidado. En ese aspecto quería recomendar un libro que se llama Privacidad para las niñas listas. Por desgracia, creo que todavía está solo en inglés, pero es un libro muy interesante porque habla de la protección de datos y de la privacidad, sobre todo enfocado a mujeres, ¿vale? De cómo podemos proteger nuestra privacidad en Internet. Entre otras cosas, sugiero una cosa bastante graciosa, que es que cuando haces una foto íntima, digamos, lo que aconseja es que te hagas la foto tú misma, que se note que la haces tú misma, porque de acabar esa foto en un sitio que no quieres es más fácil demandar por derechos de autor. ¿Vale? Entonces, ese es un libro bastante interesante. También hay otros que no hemos mencionado, pero bueno... Marta Peirano sí que es una escritora española, sacó hace poco un libro que se llama El enemigo conoce el sistema, y luego tiene otro que es el libro rojo del... El activista. Pequeño libro rojo del ciberactivista. El activista en la red, creo que es. Son muy interesantes, no son muy técnicos y cuentan cosas bastante curiosas. Marta Peinado. Peirano. Sí. Finalmente, las fotos que usemos, que no sea la misma foto de perfil en todas las redes sociales, porque nosotros lo que hacemos es, ¡guau, qué foto tan bonita que tengo! La voy a poner en todos lados, en Facebook, en Twitter. ¿Qué pasa? Que si tú, por ejemplo, por poner un ejemplo, tienes una cuenta en Tinder, con esa foto, que en Tinder no sales con tu nombre real, una persona puede buscar esa foto en Google Imágenes y le sale tu perfil de Facebook, con tu nombre real, con dónde vives, con tal. Entonces, usar fotos diferentes de perfil, que no sean todas las mismas porque son localizables. Y pasamos a la última parte. Phishing. También, bueno, aquí en este buque de aquí tiene la foto de Rafa, ¿vale? Que me va a ir muy bien. Perdona, antes de que continúe. Los típicos, bueno, tanto en ordenadores como en móviles o lo que sea, en el sistema operativo, yo no me sé explicar muy bien, te salta un mensajito diciendo si quieres guardar la contraseña para que el sistema propiamente cuando vuelvas a entrar te la reconozca. Sí. En los navegadores suele ser. Exacto. Claro. Eso... Buena idea o mala idea, ¿no? Exacto. Depende. Claro. Si es tu ordenador personal, por ejemplo... Los móviles también lo hacen, ¿eh? Sí. Sí. Te hablo en mi caso concreto, ¿vale? Divídelo por la mitad, ¿vale? O sea... En casa, por ejemplo, recuerdo muchas de las contraseñas. No todas, pero sí algunas. Correo, cosas así, ¿vale? Por comodidad. Pero el ordenador que utilizo está cifrado. O sea que por mucho que entren ahí no van a encontrar nada. En el trabajo hay cosas que no meto ni en contraseñas. Lo tengo en el gestor de contraseñas y el navegador no se entera. Me pregunta una y otra vez y son sitios a los que accedo 30 veces al día. Y me tomo la molestia de copiarlo y pegarlo del gestor de contraseñas al navegador. Si son cosas importantes, es mejor no guardarlas, evidentemente. O sea, todo lo que sea no guardarlo. Sobre todo si es acceso a las cuentas del banco, por ejemplo. Claro, lo del banco ni siquiera lo tienes que llevar todo el tiempo así, metiendo la contraseña. Sí. O por lo menos, mientras tenga la sesión abierta, no guardarla. Es decir, la mayoría de navegadores te dicen si la quieres guardar y demás. No, eso no. Eso es. Okay. Bueno, aquí hay una cosa a tener en cuenta. En todos los navegadores, por defecto, te dicen que lo quieres guardar. Eso es. Per se no es malo. Lo que sería, y aquí pongo muchas comillas, ¿vale? Malo sería cuando nosotros le decimos al navegador, por favor, sincroniza con mi servicio de la nube para que si yo tengo que formatear,
tú me recuperas automáticamente toda la contraseña. Y ahí es donde tengo yo, pongo las comillas y es malo, porque si nosotros no... A ver, a mí Google, yo me utilizo Chrome, que Chrome me guarde la contraseña per se, en principio no tengo ningún problema. Pero si yo tengo activada la opción de que no, súbetela en tu nube para que a mí me resulte, entonces yo a Google además le estoy dando la contraseña. Y ya me pone la cosa un poquito más Bueno, según nerviosa. qué nube tengas, porque nosotros estamos en una nube privada. No, Google tiene la opción de sincronizar. Ya, con la nube de Pero Google. que inicia sesión con tu usuario. Sí, ya, pero si tú no te lo veas, lo puedes guardar en local y no hay ningún problema. Diego, ¿es recomendable estar logado en cuenta con el navegador? Sí, Eso es lo que iba a quiere decir decir. que además de saber quién está navegando por qué, no tiene la menor duda que eres tú porque tú le has dicho que soy yo, sí puedes seguir haciéndolo, claro. Si Vale. no quiero que me piden, de nada me sirve poner opción porno, Sí. sí, estoy logueado, punto, claro. No, claro. La cuestión es que si utilizas varios sistemas, es decir, ordenador, el móvil, demás, para trabajar, y estás logado, por ejemplo, yo utilizo Brave, ¿no? Y yo estoy logada con una cuenta en la cual, si yo tengo guardado mi usuario y contraseña y me instalo Brave aquí y me logo, automáticamente me abre todas las sesiones, no tengo que tener... Pero Lo bueno, hablando bueno de de Brave es que utiliza Chromium, que es la versión open source de Chrome. Sí. Y no tiene muchas de las cosas que tiene Chrome. Una de las peores cosas que tiene Chrome para la privacidad es que tú inicias sesión con tu usuario de Gmail y eso se queda ahí hasta el infinito y más allá. Y todo lo que hagas queda registrado en tu cuenta de Gmail a tu nombre. No, yo Chrome no lo utilizo. Yo, Pero o Brave es o... una versión de Chrome, pero no recuerdo si ¿Cómo se Chromium tiene para iniciar sesión con tu usuario Sí, o no. Brave tú puedes sincronizar. No, La cuestión es que puede que no termine en el mismo sitio. ¿Vale? Termina en algún lugar. Yo uso Firefox y tengo cuentas sincronizadas de Firefox. Sí, yo tengo Mozilla, la tengo también y tengo sincronizadas cuentas en varias. Firefox, por ejemplo, te dice, nosotros lo que hacemos es ciframos tu información con una clave que solo te pertenece a ti antes de subirla a nuestra nube. En nuestra nube no se comparte con nadie y si tienes que... se descomprime en tu ordenador con tu clave. Vale. O sea que ellos dicen que tampoco tienen acceso. Es un salto de fe, hay que creerse. ¿Vale? Pero lo que sí está claro es que Google Chrome no es ningún salto de fe. O sea, esa gente sabe exactamente lo que hace. No, que yo utilizo cuando me lo veo en muchos sitios, lo de la verificación de 2 pasos. Que hay, por ejemplo, LinkedIn, que te manda un código por SMS o una aplicación que genera un código. Depende, pues, de una forma también de seguridad, porque una vez LinkedIn recibió un mensaje que me habían quitado la contraseña hace años, y entonces ya, pues, Rafa me explicó, y entonces, cosas así, sí, para evitar... Sí, el segundo factor está muy bien para estas cosas. Bueno, no sé si vas a decir algo sobre el navegador Tor. Tor. Con tal de que no me decís tu experiencia, lo que haga falta. Lo estamos intentando A ver, todo, voy a comentarlo yo, no sé si tú lo conoces. Para los que tengan Android, yo empecé a usar un navegador hace bastante tiempo, se llama Via, no sé si te suena. Sí. Bueno, ese es el navegador más suave, o sea, con menos peso que hay para Android, más rápido y tal, y además no te lleva ningún dato, no te permite logarte para nada, es simplemente para ir rápido en el móvil, ¿vale? Y después, otro que uso que es Tor, que no sé si vas a decir algo de... No, en esta ocasión no. Tor es para cifrar y utilizar redes anónimas y demás. Un poquito más técnico. Vale. Una prueba de que Chrome no lo está haciendo bien es que hay un montón de navegadores alternativos. Claro. ¿Vale? Basados en el motor del Chrome, pero que tienen en cuenta la privacidad, que no almacenan tus datos y un montón de cosas más. ¿Vale? Phishing. Lo siento, no lo aconsejo. Bueno, phishing básicamente es un abuso, ¿vale? Es un abuso mediante el cual alguien te hace llegar algo para quedarse con tus datos. Tus datos o tu ordenador o lo que sea. Phishing es un poquito más relajado que el malware, que el ransomware, ¿vale? Que llegas directamente cifra en el ordenador y ahí te piden la pasta, que son más disimulados. El ransomware es directamente extorsión, básicamente. Eso. Bueno, he puesto 4 casos bastante sencillitos de cómo se presenta el phishing, ¿vale? Por ejemplo, en nuestra empresa tenemos un departamento que se encarga de hacer pruebas de phishing periódicas, ¿vale? Un día recibes un correo muy amigable, no sé qué, se te ha olvidado no sé qué, haz clic aquí, tonto, anda. Y no, hay un montón de gente que pica, pero no deberíamos, ¿vale? Suelen ser, tenemos que hacer algo con un correo, últimamente suelen llegar en forma de correos,
¿vale? Tenemos que hacer clic en el enlace, hay un documento adjunto, una fantástica hoja de cálculo que hace no sé qué y que sin eso no cobras, o tienes que instalar un programa en el equipo, suelen ser programas ligeros con, no sé, te manda la configuración de la VPN, cosas así. O tienes que introducir un usuario y contraseña en una web que parece legítima. Esto es lo del banco, ¿te suena? Bien. Banco, Benamar, llámalo como Sí, quieras. el típico de que te entra, oye, tu cuenta de BBVA se ha visto comprometida, entra y vuelve a resetear tu contraseña y dices, no tengo cuenta de BBVA. Te pongo aquí el enlace para que te sea más fácil, ¿vale? Pon tu usuario y contraseña en el banco y ya me encargo yo de cambiártelo. Entonces entras en una interfaz que parece la página web de BBVA, pero no es. Bueno, básicamente el phishing intenta que hagamos algo, ¿vale? Bueno, no se ve muy bien. ¿Qué va a ser? No, vale. No se ve muy bien, pero aquí pone 14 de enero a las 23:49. ¿Vale? Dije, bueno, voy a buscar un ejemplo para lo del phishing. Y me fui a mi bandeja de spam. Este es mi correo. ¿Vale? Me fui a mi bandeja de spam y el tercero o el cuarto correo, tampoco tuve que buscar mucho, era esto. No se ve muy bien, no se ve en absoluto. ¿Vale? Usan, lo que quieren es que hagas clic, ¿vale? Ese es el motivo por el que se mandan correos. Y para hacer clic usan un montón de técnicas. Lo primero es aquí. Hemos recibido una petición tuya para borrarte de nuestra lista de adultos. Aquel día que no use el navegador en modo anónimo. Ese día tonto. Entonces, bueno, aquí claramente utilizan la vergüenza para que... No sé. Y lo de abajo, ahora. ¿Vale? Es que hay que elegir la parte de la parte de abajo. Bueno, vale, lo he disparado. Vale. Aquí, lo primero que tenemos que fijarnos es que primero no está en nuestro idioma. ¿Vale? No está en nuestro idioma materno. La parte de arriba está borrosa, ¿vale? No hagáis así, es que está borrosa. No puedo ponerlo todo a la vez. No está en nuestro idioma materno, con lo cual eso ya no debería ser una pista. Yo a mis padres hace años les dije, si no lo entiendes, ni entres. Y desde entonces duermo bien, ¿vale? Porque hasta entonces teníamos una liada día tras día. La cuenta de correo, de la que dice provenir, es que esto es una mierda. Está tan torcido el... Ahí, ¿vale? Claro, es que está tan torcido, tiene tanto trapezoidal que tengo que elegir una cosa u otra. La cuenta de correo pone Jessica WPFX ... o sea, un montón de cosas más, @ un chorro de caracteres, .gov.as. O sea, mi amiga Jessica del gobierno de Estados Unidos. Que no tiene una amiga en Estados Unidos. Esa es quien dice enviarlo, pero luego la dirección de correo es de Amazon, de AWS. También otro chorro de caracteres indescifrable. Y eso es el nombre para mostrar y la cuenta de correo, por lo cual no hay una concordancia. Ya empieza a hablar mal. Después, bueno, aquí no lo pone, lo he tachado, porque esto vamos a ponerlo en la web y no es cuestión de que todo el mundo sepa cuál es mi dirección de correo. Lo digo aquí. Ya te digo igual. Si ya te lo mandamos. Sí, pero una cosa es que yo lo diga aquí, que somos pocos, y otra cosa es que aparezca en internet. No, si ya todo el mundo te estamos mandando spam. Ya da igual. Bueno, me quedaré con vuestras cuentas de Netflix. Aquí pone tu Diego MC. O sea, no sabe mi nombre, pero sabe la cuenta de correo. Es el único dato que quiere. Es un envío masivo, con lo cual no usa tu nombre. Usa la cuenta de correo. Si yo pusiese ahí Morenito23, aparte de una mentira enorme, sería @hotmail, pues pondría hola Morenito23. Tú ya sabes tú que eso ya no, o sea, esto ya no puede. Además, ¿qué más tenemos? Bueno, pues nos pone a click here y click here. O sea, está bastante claro que lo que quieren es que hagas ¿vale? Como sea. De este incluso, bueno, lo he resaltado en amarillo, pero los colores eran azul, verde y rojo. Ya es aquí, ¿vale? Está claro, ¿no? Entonces tenemos que utilizar la vergüenza para forzarnos a hacer clic. La dirección de envío es completamente ilógica, a no ser que conozcas una Jessica en Estados Unidos. No utilizan tu nombre, utilizan tu correo electrónico y quieren que hagas clic de manera muy poco sutil, ¿vale? No lo he puesto aquí, pero el enlace era a otra dirección completamente diferente a las dos que decía, a la del gobierno de Estados Unidos y a la de Amazon. Era una tercera dirección
que esa sí que olía chamusquina, ¿vale? Olía muy mal. Y era un chorro así de largo y tal, y de muy Si complejo. pones el cursor sobre eso sin pulsar, Eso. abajo en el navegador te sale el enlace al que te lleva. Y evidentemente en este caso no, pero por ejemplo, si es un correo que os mandan del BBVA, si ponéis el cursor encima y la dirección no es bbva.com, evidentemente. Bueno, y aunque lo sea, si no tenéis cuenta en el BBVA. Bueno, esa es otra, primero puede poder que la tengas. Pero bueno. Y con lo de los correos lo mismo, en la primera parte ya algunas veces sí que pone que viene de BBVA, pero luego si ves la edición de correo no coincide absolutamente nada. Claro, esto es una patochada, porque aquí normalmente lo que pone es Departamento de Soporte al Usuario de BBVA, somos legales.com, ¿vale? Entonces intentan que parezca real. Luego te pones a mirar el correo, que es la segunda parte, y dices, esto ni de coña. Ahora utiliza mucho poner el nombre en mayúsculas, y si lleva una I, por ejemplo IKEA, sustituyen la I mayúscula por una L. El carácter es prácticamente similar. La dirección de correo te puede colar porque no estás leyendo tal, pero... Lo que hacen es desactivar esos dominios directamente. Y por último, bueno, esto es genérico, ¿vale? Si en lugar de querido Diego MC pones patata, cuela exactamente igual. Con lo cual, unas pequeñas pautas para evitar el phishing en todas sus formas, aunque después de lo que ha dicho Rafa es imposible. Vale, El último. ¿cómo saber si nos han pillado los datos? Porque podemos pensar que la cuenta no lo usamos para nada. Refrescada. Sí, es verdad, refrescante. Esto es un servicio de Firefox que se ha aliado con un tipo que se llama Troy Hunt, que hace años decidió meter todos los datos obtenidos en filtraciones en una base de datos. Entonces tú puedes buscar, ¿vale? Puedes utilizar esa información para saber si tus datos han sido expuestos. Entonces yo no utilizo la cuenta de correo de Gmail desde hace 15 años. ¿Vale? Pero evidentemente algún Diego Mendoza sí, de hecho. Sí, algún Diego Mendoza. Pues mira. Esa cuenta de correo ha aparecido en 4 ocasiones en las filtraciones, ¿vale? No conozco ninguna de estas cosas, ¿vale? Yo no he sido. Han usado mi correo en estos sitios. Lo importante no es saber si han utilizado el correo, sino qué más había vinculado al correo. Por ejemplo, en Verifications, la dirección IP y los números de teléfono. O sea que se metió el número de teléfono en creación de esa cuenta, la buena. Aquí, contraseñas y números de teléfono. Si os fijáis, el número de teléfono es también bastante apreciado, ¿vale? Contraseñas y direcciones IP y contraseñas y direcciones de correo, ¿vale? Todos estos datos están en filtraciones públicas. Hay un montón más de filtraciones, hay un montón de datos que se venden en el mercado negro que no salen aquí, ¿vale? Pero es bastante preocupante que una cuenta de correo que no utilizo hace 10 años, que no aparece en ningún sitio, por lo menos por mi parte, aparezcan 4 filtraciones. Vinculado a contraseñas, direcciones IP y números de teléfono que no son míos. Afortunadamente en este caso no son míos, pero si ponéis vuestras cuentas de correo, tiene que salir ahí de todo. Y más importante, Bueno, volvemos a lo mismo. Si veis que aparecen varias redes sociales en las que hay filtraciones y tenéis la misma contraseña y se han filtrado las contraseñas... esta es la página del mono de Troy. Have I been found? ¿Vale? Y en esta cuenta podemos buscar por todo lo que aparece en esas filtraciones, incluso las contraseñas. Todos los años sacan un listado de las mejores contraseñas del año, las más utilizadas y las más absurdas, ¿vale? Password sigue siendo una de las 4 o 5 mejores. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6... Eso. QWERTY. La QWERTY, sí, QWERTY va a básicamente todas todas las partes. letras de eso. Bueno, Diego mencionó. Por ejemplo, la contraseña que puse antes, ¿vale? Oh, no, la han encontrado. Aparece en una brecha. Estábamos haciendo el otro día la prueba de esto y me quedé flipando. Alguien puso esa contraseña. En Windows 7 Vista Forum, o sea, en el foro de Windows 7, alguien utilizó la contraseña Diego 0. ¿Cómo? Perdona. O sea, que está diciendo que esa contraseña ha sido usada No por mí. por una persona. Sí, y se filtró esa contraseña. Ostras. O sea, que puede dar la casualidad que tu contraseña Exacto. sea la misma de otra De otra persona, persona, esa y- persona, un inconsciente, Por usar una contraseña tan mala. o sea, todas las medidas de seguridad que tienes tú, pero esa persona es inconsciente. Antes de ya te pillan tu Y te contraseña. pillan a ti, Eso claro. sí, porque la probabilidad de que tú seas una genialidad para poner una contraseña Que nadie de a quiere. cero. Nadie que haya una haya tienda que te puesto, genere La una de ellos que contraseña. conocen números las reales. contraseñas. Pero yo no me he perdido, Diego. He puesto la contraseña Diego 0, Sí. no una cuenta de correo, la contraseña. Sí. Y ese dato aparece en una filtración.
Pero- Alguien usó esa contraseña en el foro de Pero Windows. porque esa contraseña la habrá puesto mucha gente. Al menos una persona. Bueno, quiere decir que lo que está diciendo eso es que coincide tu contraseña con la de otro. Claro. Normal. O a lo mejor yo, no me acuerdo, ¿vale? Y una vez fui al foro de Windows Vista, Windows 7 y Windows Vista, me creé un usuario de Pega y metí mi contraseña. Y eso ha acabado puesto por ahí. ¿Vale? Si eso ha sido así, hay un problema, porque estas filtraciones son públicas, puedes ver el contenido de los ficheros, y si buscas Diego Cero, al lado hay una cuenta de correo. Claro. Solo espero que no salga bien. ¿Vale? Ya no uso esa contraseña desde hace milenios, pero bueno, aún así, esto nos da una idea de que la cuenta de correo y la contraseña, si tienen 35 filtraciones y tu cuenta de correo aparece en las 35, una de esas contraseñas va a ser. O sea, que me veo todo cuando lleguemos a casa corriendo y Y cambiando contraseñas. Es una buena idea. A ver, las empresas también, perdón, las empresas también les hackean. Quiero decir, que aunque tú puedes tener una contraseña súper segura y lo tengas todo súper bien, por ejemplo, quien haya sido diseñador y ya haya tenido una cuenta premium de Amazon, por ejemplo, hubo 2 épocas de hecho que le robaron las cuentas. Y ahí va tu Visa, no significa que te hayas puesto tú necesariamente mal la contraseña, sino que los protocolos de seguridad de esa empresa hayan fallado. De PlayStation pasó lo mismo. Bueno, pues tú ahí lo notificas y dices, bueno, hace ya 1000 que no cambió la contraseña de Adobe. O sea, lo voy a cambiar porque... Lo que sucede es que una cosa es que tengan tus datos, otra cosa es que primero sigan vigentes y que solamente sean esos datos. Si tienes un MFA, un segundo factor de Sí, eso claro. ahí ya da O igual. si vas cambiando las contraseñas cada X tiempo. Porque hay algo que Sí, no bueno, tiene. ahí decía que era el 2013, ¿no? No sé, Windows 7. 2000, Windows no, 7, pues si le ponía No, la filtración es de 2013. Ah, bueno, eso. A saber desde cuándo está eso por ahí. Vale, claro que si tú eliges una contraseña que a lo mejor tiene 35.000 filtraciones, pues sabes que los hackers, una de las que van a utilizar para Es probar esa. esas. Y además, Mira, para el correo electrónico y esa misma contraseña, porque la gente piensa que la gente tiende a utilizar la misma Es- contraseña. En muchas Con o ese- un abanico de 5 Ah, contraseñas para nuestras cuentas de usuario. Vale, Pero entiendo. bueno, 5. Eso es porque si yo tienes no 3. tenía. Yo tenía 5 contraseñas que yo me acordaba de las 5 y las usaba en todas las redes. Pero Diego, ¿es seguro meter ahí en esa página tu contraseña? Es lo que te dije antes, Sí, ¿es lo mismo pero- para escribir? Pero, vale, mi Que no contraseña tienes está ahí, contexto. pero no tienes contexto. Y aparte de Esa eso, estaba contraseña. escrito, ¿vale? 25 ¿Eso no va al servidor? ¿Se ejecuta solo en el No, cliente? hace una búsqueda en el servidor, pero no tiene ningún contexto. ¿Dónde utilizo esto? A saber. ¿Con qué usuario? ¿Qué plataforma? ¿Qué? Ah, claro. Por eso Sí, no, pero si tú pones ahí... A ver, Lo que no puedes paneame hacer mi correo y después pones la contraseña. Ser un poquito más listo que eso. ¡Oh, me he pasado! Tranquila, no toques nada. No toques nada. Bueno, hemos terminado, ¿vale? Hemos puesto un pequeño chiste. La mejor manera de mantener el ordenador seguro es no enchufarlo. Y hubo una época en que la NSA se rumoreaba que hacía eso, apagaba todos sus servidores por la noche. Una pregunta. Sí. A mí me pasa que yo, tanto en el móvil como en el teléfono de casa, pues hice un borrador de historial en Google y ahora intento acceder a mi cuenta online porque yo tengo una cuenta online que es Netformal y voy al área de clientes y ellos tenían como normativa, ahora tengo que ha salido en el año, que aunque tú tengas tu contraseña y pongas tus datos, pues ellos cada 15 días te mandan un código de verificación para saber que tú eres su cliente y que no tienes problemas con lo que te has dicho porque salen otras páginas como esa que a lo mejor caes tú en la cuenta de que no es la de OpenBar y resulta que no puedo acceder a la página web de OpenBar. Pues eso es porque te han mandado, en este caso, el segundo factor de autenticación es ese correo que te envían, que es un poco idiota enviártelo al correo. No, me mandan un código de verificación vale. directamente a mi móvil, ¿sabes? Es un mensaje del banco a mi móvil, ¿vale? Para que yo acceda, además de mi contraseña, con ese código de verificación y sepa que soy yo, porque ellos saben mi número de teléfono. Sí, hay distintos modos. Ese es uno, otro en ING, nosotros tenemos ING, tienes que meter un número de 6 dígitos. Y te preguntan algunas pero cosas. es que ya, de Pero todas maneras, no puedo ni acceder ni en el móvil, ni en uso de emite una copia histeria y tampoco me deja acceder, ya lo he dicho en el OpenBank. Pues eso tienes que hablar con ellos. Sí, hombre, yo ya he hablado con el banco. Porque me han dicho que haga una captura de pantalla, a ver si me salía cualquier ventana como tú has dicho, y no me salía nada, es decir, que no puedo acceder.
Y tampoco me voy a poner en el cajero a hacer, ¿sabes? Fotografías. Eso no es patrimonio artístico ni económico, ¿sabes? Que a veces un cajero, ¿sabes? Y te digo una cosa, yo trabajo en seguridad, ¿vale? Yo lo que pasa es que me quiero meter en ciberseguridad ahora. Lo que tú has dicho respecto a los bancos, normalmente, por ejemplo, el Banco Santander, cuando yo estuve trabajando en el departamento de seguridad, lo que hacen es vender, esos PC, lo venden a la Policía Nacional. Sí. Y aparte está el INSIBE, que el INSIBE lo tiene la Guardia Civil porque tiene un asesor por cada provincia. Claro. Y aparte, te digo, yo por mi trabajo, a mí me ha llegado a decir, o hemos hecho, digamos, una charla con seguridad privada, y está Alerta Corp, que es para personas normales, ciudadanos normales como nosotros, ¿vale? Y a mí, por ejemplo, yo estaba trabajando en una planta solar de Acuda o con el perro, y yo tenía que tener activo el GPS, porque es que vinieron los bomberos a un fuego y no sabían llegar. Tuvimos que ir nosotros, bueno, un compañero de afuera, a rescatar el bombero para traerle al fuego, si no, ni llega. Y yo a Alerta Corp, me puedes, bueno, diría que no te lo voy a dar. ¿Es la alerta temprana de CIBE? A través de esa alerta, bueno, o te vas a la aplicación, ellos saben por el GPS dónde estás tú, si se pierde el móvil o si a ti te pasa algo en un sitio extremo de naturaleza, ¿vale? Lo digo porque para la gente que sale, por ejemplo, el senderismo puede venir bien eso. Sí, también, yo que soy fotografía ¿Qué aplicación? Se sabe de la Guardia Civil. también, Lo que pasa es que tienes que meter la sus sala datos. vital, para la seguridad privada y la de azul. Mi padre, bueno, yo soy de Asturias, mi padre está en la directiva de un grupo de montaña. Y cuando la Guardia sacó eso, me preguntaron qué opinaba. Eso tiene una ventaja, que es que sí, que te localizan. Y tiene una desventaja, que es que tienes que meter un montón de datos. Claro. Sí, que la por ejemplo, para la seguridad, claro. por ejemplo, para la gente que trabaja en seguridad, lo utilizamos para eso. Si tú te pierdes en el campo, o yo qué sé... Creo que te pedía la dirección postal. Sí. ¿Y el DNI? Si yo voy a acabar en una montaña, Sí, pero ¿para repatriar el cadáver? No, para presentar una denuncia con eso. Todos los datos se pueden sacar luego de forma oficial. Hay varias Hay otra aplicación de seguridad, no me paso la aplicación del banco. Yo os lo digo a vosotros para que lo sepáis, ¿vale? Hay otra aplicación, yo por seguridad no me bajo la aplicación del banco en el móvil, pero hay otra aplicación, según el Santander, que ahora parece ser que la gente que se dedica a la seguridad pues quiere robar dinero, ¿vale? Pues vamos a una aplicación aquí. La gente del banco quiere robarnos dinero. A ver, explicado más. Tiene una información de que hay gente que roba a través del móvil, te roba dinero desde tu cuenta, ¿vale? Entonces, lo que hace es bajarse esa aplicación, la gente que sea hacker, y ahora se arrima, digamos, a tu por el NFC, el NFC. Y te robas 20 pavos. Porque no te pongas la tarjeta desafiliada. Exacto. Porque a los 20 pavos te llega un SMS. Exacto. Sí, lo íbamos a meter, pero ya era demasiado. Hay un vídeo de un tío en un banco, ¿vale? Con un portátil, o sea, un móvil, que es una aplicación inversa esa, es decir, emite todo el rato, un TPV, emite todo el rato peticiones NFC, el NFC es lo que arriba de la tarjeta, ¿no? El pago, el contactless, de las tarjetas y los móviles. Emite todo el rato peticiones de 19,99. Entonces el tipo, ahí, obviamente era una prueba, ¿vale? Ha metido con una mochila y el móvil en el bolsillo. Y le arrima el móvil así, y ya está. Y ya está, ya van 60 pavos. Existe la opción de anularlo desde el banco. Nosotros lo tenemos anulado desde el banco en el sentido de que cada vez que hace la petición, si tú por ejemplo le pasas la tarjeta, te la acepta, pero en el momento que va a cobrar el banco le dice nada. Entonces siempre va con contraseña, Y luego sea la hay cantidad una que cosa, sea. hay carteritas ahora muy monas, así muy finas, que se anulan y tal. Yo tengo una que bloquea el NFC. El día que queréis hablamos de paranoia, ¿vale? Ese día ¿qué queréis saber? No, vosotros os reís, yo vivo con él. Sí, pero en este caso concreto de las tarjetas, el segundo, o sea, de dos pasos es una cosa que sabes y una cosa que quieras. Sabes la contraseña y tienes el PIN. No, pero es verdad que también se está ocultando la verificación. Sí, se aplica los pagos con Talibes. Eso. Con la APP y con... Sí, al final es eso. Lorenzo tenía algo que... Sí, una pregunta. Ordenadores viejos, disco duro,
por supuesto has utilizado, se queda muchísima información. Hay en ordenadores que ya se vuelven obsoletos. ¿Qué se puede hacer para salvaguardar la seguridad? ¿Tiene martillo? No, a ver, Imán, por ejemplo. El imán No sé para no, pero no es completo. no es completo. Depende si quieres volver a utilizar, el disco duro O lo quieres tirar. o lo quieres tirar. Si te puedes destruirlo, ¿vale? Martillazos. Hay una serie que es Mr. Robot que mete las memorias RAM y los discos duros en el microondas. Y te carga el microondas también. Bueno, el tipo tiene pasta con microondas. Si quieres volver a utilizarlo o quieres limpiarlo completamente, hay aplicaciones, tanto para Windows como para Linux. En Linux yo utilizo uno que se llama SHRED, en inglés shred, no sé qué significa, pero yo me imagino que es segar o cargarte algo. Shred es la máquina donde pones papel para que... Una trituradora. Pues eso. Y es el tratamiento que dijimos, te sobrescribe todas y cada una de las posiciones del disco duro con lo que tú le digas, con un 1, con un 0 o con información variable. Porque la información no deja de ser, son unos y ceros. Y hace el número de pasadas que tú le digas. La última vez que yo hice esto a un disco duro lo sobrescribí con unos y le di 3 pasadas y se llevó 17 horas. Es un proceso lento, pero es un proceso que al final terminas cargándote los otros. Tengo un amigo que tiene una empresa de seguridad informática en servidores y un cliente le dijo que tenían que hacer eso con su disco duro. Él iba a dejar el servidor en donde está y no quería que sus datos o lo que sea acabasen en ningún sitio, porque los servidores al final en la nube no son más que ordenadores compartidos. Cuando me lo quitan a mí se lo dan a otro y la limpieza no está segura. Entonces se pasó 3 días pasándole un programita de estos que borró todo, absolutamente todo. Pero para eso el ordenador tiene que encenderse. Si yo tengo un ordenador, por ejemplo, que está ya tan reventado que ni siquiera... Bueno, puedes sacar el disco duro. Puedo sacar el disco duro, ¿no? De todas formas, la legislación vigente, si vamos a destruir si el hardware no lo vamos a utilizar, hay que destruirlo. Eso es porque vamos un trompo y empezamos a hacer 4 o 5 juegos de disco duro. Eso así. Pepe Stein, pues Pepe Stein no hizo otra cosa que cumplir la legislación vigente. Aprovecharon de eso, bien, correcto, pero te obligan a destruir físicamente el disco duro. Pero la destrucción para tirarlos, por ejemplo, en un punto limpio... Destrucción. Trompo, 4 o 5 hacemos... Yo lo que haría sería pasarle la limpieza entera y luego meterle martillazos. Pero una vez, no 35. Y luego unas patadas. ¿Vale? Y una maleta Hay por ahí información que dicen que se puede leer hasta 7 pasadas. Quiere decir, 7 capas en un disco duro significa que tienes que reescribir 7 veces. No te